Buenas tardes y bienvenidos. Agradecemos vuestra asistencia a este tercer ciclo de encuentros que hoy damos comienzo con destacados representantes del medio fotográfico nacional e internacional. Como sabéis, esta actividad parte de una iniciativa de la Asociación de Amigos del Centro Andaluz de la Fotografía, que es posible realizar gracias al concurso y al apoyo del Secretariado de Gestión y Promoción de la Extensión Universitaria de la Universidad de Almería, una actividad que forma parte de las que organiza su aula de cine. Nuestra invitada en esta ocasión es Estela de Castro, a quien deseamos agradecerle el que haya aceptado participar en esta actividad y dedicarnos una parte de su tiempo. Estela de Castro nace en Madrid, fotógrafa y docente especializada en fotografía de retrato. Parte de su obra personal se encuentra fuertemente vinculada a la lucha por los derechos humanos y los derechos de los animales. En 2011 comienza el proyecto Personal Fotógrafos, en el que retrata a los grandes maestros y maestras de la fotografía española y con el que obtiene una de las becas del Seminario de Fotografía y Periodismo de Albarracín en el 2012. Entre 2017 y 2019 desarrolla su proyecto Zoocosis, con el que retrata y denuncia el encierro que sufren los animales en el zoo. En 2017 crea y dirige FES Fotografía Española Solidaria, proyecto con carácter social que, a través de la fotografía y de una serie de acciones, tiene como objetivo ayudar en la problemática de la crisis migratoria. En 2018 crea 33.293, proyecto que da voz a más de 100 personas desplazadas de sus hogares de 17 nacionalidades diferentes, utilizando la fotografía como herramienta. Tiene también una dilatada carrera como docente, siendo parte del equipo de formación de la Escuela de Fotografía EFTI, de la Escuela de Artes Visuales Lens y el Centro Universitario de Artes TAI de Madrid. En 2019 recibió el encargo de realizar los retratos oficiales de Su Majestad los Reyes y la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía. En 2020 participó junto a 42 fotógrafos y fotógrafas en el proyecto impulsado por el fotógrafo Eduardo Nave, Tiempo Detenido, con su proyecto Resiliencia. Ese mismo año creó su proyecto de Animals, con el que pretende concienciar sobre el maltrato animal. En 2021, la serie documental Detrás del Instante, emitida por Televisión Española, le dedicó un capítulo a su trayectoria como fotógrafa. En 2021 recibe el segundo premio de la Fundación Enaire y su libro Zoocosis, editado por Banco Editorial, es seleccionado por Foto España. Este mismo año, el Ministerio de Cultura le concede el primer premio al mejor libro de arte del año por su libro The Animals. Como fotógrafa freelance, ha colaborado durante años para muchísimas revistas como Esquire, Forbes y Tapas, además de realizar múltiples portadas de libros para el Grupo Planeta. Su trabajo ha sido publicado en revistas nacionales e internacionales como El País Semanal, El Mundo, La Vanguardia, La Tribuna, Universia, Global, Lectura, etcétera, etcétera, etcétera. Y tiene obras en la colección del Ministerio de Cultura, en el Centro de Arte 2 de Mayo, en la Fundación Enaire, Asamblea de Madrid, COEM y en diversas colecciones privadas. Estela ha presentado en el Centro Andaluz de la Fotografía las exposiciones Fotógrafos en 2015, dirigió un taller, El Retrato, en 2018 y presentó las exposiciones FES 33.597 en 2019. Bienvenida, Estela. La primera pregunta sería, ¿cuándo y cómo te inicias en fotografía? ¿Qué fue lo que te atrajo de ella? Y si recuerdas cuáles fueron tus primeras influencias y las primeras fotografías que hiciste, las que te animaron a seguir fotografiando. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos, por tu presentación, lo primero, y por la invitación, y muchas gracias a todas las personas que están aquí para escucharme. Yo me inicio en la fotografía cuando tengo 12 años. Mi padre era aficionado a la fotografía, entonces siempre había visto muchas fotos por casa. De hecho, bueno, creo que puedo poner la primera, perdón, ¿eh? A ver, no, vale. No, pensé que había puesto, no, no. Como no veo lo que tengo después, pero mi padre era aficionado a la fotografía, entonces me hacía muchos retratos cuando yo era pequeña, y cuando tengo 12 años decido que voy a ser fotógrafa un día jugando con unas amigas.
y se me ocurre esa idea maravillosa, ¿no? Ostras, cómo molaría ser fotógrafa y desde entonces no he cambiado, no me he salido de ese camino, ¿no? Y mi referente al principio era mi padre, ¿no? Ese es mi mayor referente, porque yo era lo que había visto en mi casa, eso, yo entendía que la fotografía era retratar a las personas que teníamos alrededor, retratar a las personas que forman parte de nuestra vida. Entonces, si tengo que decir cuál es mi primer referente, es mi padre, ¿no? Pero bueno, desde en principio tengo un referente en el retrato que es Irving Penn. Bueno, antes como que me fascinaba mucho más Richard Avedon, pero luego pasé a Irving Penn, ¿no? Es como ese fotógrafo de referencia al que yo recurro una y otra vez, ¿no? Entonces, si tengo que decir dos referentes, son mi padre y Irving Penn. Hagamos un recorrido por tu trayectoria fotográfica y así podemos conocerte mejor. ¿Cuál ha sido tu evolución? Ujú, Fotógrafos es un proyecto en el que retratas, como hemos dicho, a los grandes maestros y maestras de la fotografía española y con el que obtienes esta beca del Seminario de Fotografía y Periodismo de Albarracín. ujú. ¿Cómo se gesta y se desarrolla el proyecto? ¿Sigue abierto aún? Sí, sigue abierto. Llevo más de 13 años, llevo 13 años y medio con el proyecto y calculo que estaré aproximadamente 20 años haciéndolo. Necesito que dure ese tiempo o incluso más. Igual luego llega a 20 años y digo, no, 25. Pero sí sigue abierto. Empecé para hacer primero retratos de mis amigos, luego dije 50, luego 100, luego 150 y ahora quiero 200, ¿no? Pero igual cuando llega a 200, pues digo, bueno, pues 250. Entonces es un proyecto abierto que no sé lo que va a durar. Y empieza, que es la foto que os he puesto antes y he quitado, ¿no? Es como cómo llegas a retratar a los grandes maestros y maestras de la fotografía española, ¿no? Pues en esta guardilla en la que estoy ahora aquí metida, que yo siempre hablo mucho de aquella guardilla donde yo estuve en mis inicios, donde estuve encerrada como 10 años fotográficamente, que ahora he vuelto aquí a trabajar, vuelvo a estar sentada en esta guardilla, porque mis gatos y mis perros no me dejan en el salón y me sube a la guardilla de nuevo. Pues yo me hacía mucho autorretrato hace un montón de años, y aquí no sé cuántos años tenía, no sé, 20 y poco, no sé, 21, no lo sé, no me acuerdo cuántos años tenía, ¿no? Entonces, bueno, una tarde de sábado me aburría y me hice este autorretrato junto con otros, ¿no? Y años después, en el seminario de fotografía de Albarracín, que has nombrado, ¿no? Que allí me dieron una de las becas, pues Leopoldo Pomés y Eduardo Momeñe vieron este autorretrato. Y entonces los dos me dijeron, me encanta cómo sales, yo quiero hacerte fotos. Y todo nace de este retrato que yo me hago un día en la guardilla, que cojo un plumero, recorto una camiseta, pego las plumas y me hago esto, ¿no? Y entonces ellos primero hacen fotos a mí, ¿no? Aquí, bueno, este es Eduardo Momeñe, este es el retrato que primero me hace Eduardo a mí. Y aquí tenemos a Leopoldo Pomés y este es el retrato que me hace luego, ¿no? Entonces, además, entre uno y otro pasaron como 2 años, o sea, pasó bastante tiempo. Y entonces, como ellos me retrataron a mí, dije, pues os voy a retratar yo a vosotros. Y así empieza mi proyecto, ¿no? El primer retrato que yo hago es a Leopoldo Pomés, que es mi queridísimo Leopoldo Pomés, que ya murió, es Premio Nacional de Fotografía. Hay mucha gente que no le conoce o que no se acuerda de él porque todos los que tenemos como de 45 para arriba, como tengo yo, nos acordamos de aquel anuncio de una mujer que iba en un caballo, el anuncio de Terry, ¿no? Pomés hizo esto y hizo 20 años el anuncio de Freixenet, o sea, toda España conoce a Pomés, ¿no? Entonces estos son mis primeros retratos, hice a Pomés, a Momeñe. Y luego hice a Valentín Bayonrad, perdón, y a Luis Bailón, que recientemente ha fallecido, ¿no? Y yo iba a quedarme así, bueno, voy a retratar a los fotógrafos que son mis amigos, bueno, que les llamo por teléfono y no les tengo que convencer, ¿no? Pero hay un momento en el que voy a un taller de Oscar Molina y él me dice, oye, creo que no deberías de quedarte solo en hacer a tus amigos, creo que deberías de hacer a los grandes maestros de la fotografía española. Tienes la suerte de tener a Leopoldo Pomés en Barcelona, que te va a abrir la puerta de todos los catalanes, habla con él. Y así fue, ¿no? O sea, yo llamé a Pomés y le dije, bueno, quiero hacer este proyecto, quiero retratar a todos los catalanes. Y él, entonces, bueno, me abrió las puertas de fotógrafos. Bueno, ahora saldrán los. Es que como no sé el orden exactamente, entonces, pero quería poner Gervasio Sánchez y Sandra Balcells y hacer un inciso, porque todo esto nace de Albarracín, ¿no? De ese seminario en el que yo llevo yendo 20 años consecutivos.
y que dirigen Sandra y Gervasio, y que ahí yo voy conociendo a estos fotógrafos, ahí conozco un año a Pomés y a Momeni, y de ahí nace todo, ¿no? Entonces, gracias a ese seminario, pues surge ese proyecto, ¿no? Es como que una cosa te va llevando a otra, ¿no? Y, vale, es que no tengo como muy, que te quería hablar de los catalanes, pero como no veo el orden, que yo siempre tengo mi vista de moderador, pero aquí no puedo verlo, no sé muy bien exactamente en qué orden lo tengo, ¿no? Pero bueno, llamé a Pomés y Pomés llamó a todos los fotógrafos catalanes, Momendi me abrió las puertas de fotógrafos en Madrid, un fotógrafo me iba llevando a otro, entonces uno me fue llevando a otro y luego cuando ya tenía como 40 fotógrafos así, pues ya el trabajo me respaldaba, ¿no? Entonces, bueno, pues en realidad fue una estrategia ahí que hice sin querer para que me fueran abriendo las puertas de su casa y la verdad es que, bueno, para mí ha sido maravilloso hacer este proyecto y sigue siéndolo por el encuentro que tengo con ellos, ¿no? Tengo la foto de Cristina que Cristina es la persona que más me costó que me dijera que sí. Tardé 2 años y medio en convencerla, varios fotógrafos me ayudaron a convencerla, me decían, venga Cristina, déjate que eres muy maja, ¿qué tal? No sé qué, ella, no, 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 y yo la llamaba y decía, no, no quiero porque hay mucha gente que quiere acceder a mí y yo no puedo hacer caso a todo el mundo, ¿no? Y yo me tengo que ir a la India, yo tengo que viajar y yo la entiendo, ¿no? Porque claro, mucha gente quiere, ahora la entiendo más, ¿no? Porque hay mucha gente que a mí me escribe para un montón de cosas que digo, no, no puedo contestar a todo el mundo, ¿no? O sea, imagínate a ella, ¿no? Y ya un día me llamó Miguel Trillo y me dijo, ya está, ya la he convencido, llámala ya, ¿no? Entonces la llamé y fui a su casa y le hice este retrato, ¿no? Antes has comentado que el proyecto lo becaron en Albarracín, ¿no? Yo durante 3 años estuve haciendo ese proyecto, además está hecho en analógico, con mi Hasselblad. Yo no tenía dinero para carretes, la gente me enviaba carretes para que siguiera trabajando, personas que conocía y personas que no. Y entonces durante 3 años solamente viajé para hacer fotos de fotógrafos. No, no me compré ropa, no fui a cenar, no me fui de viaje, no. Todo mi dinero, mi tiempo y mi energía era para hacer este proyecto, ¿no? En cuanto podía, me cogía un autobús a Barcelona, que son 8 horas desde Madrid, y compraba los carretes que podía, y porque no tenía dinero para ir en AVE, pues si iba en AVE no podía comprar carretes. Y entonces me iba y me hacía a lo mejor 7 o 8 fotógrafos en el mismo viaje en Barcelona, ¿no? Y la verdad que ha sido una maravilla. Y mi padre no entendía mucho, ¿no? Era, ¿por qué te gastas todo tu tiempo, tu dinero? Me pides dinero para irte a Barcelona, no entendía nada, ¿no? Porque era como, a pesar de que él siempre me ha apoyado, ¿no? Porque además él era aficionado a la fotografía, pero no entendía por qué yo me gastaba todo mi tiempo y mi dinero si a mí no me aportaba nada económico, ¿no? Es como, no entiendo un proyecto que tú lo haces por el puro placer de pasar este tiempo con estos fotógrafos, ¿no? Y 3 años después, después de lo de la beca de Albarracín y demás, pues se publicó en El País y además Foto España me hizo una exposición, el Ministerio de Cultura me hizo una exposición en Foto España en la sala tabacalera, ¿no? Entonces venía la gente, yo le dije a todo el mundo, tenéis que venir porque es el día más importante de mi vida, es como si me casara con la fotografía, ¿no? Entonces venía la gente, veía a Ana Cristina y decían, ¿por qué está tu madre ahí, no? Y decía, ostras, es que no es mi madre, es que es Cristina García Rodero, ¿no? Entonces, mi familia, el que no conoce a Cristina, pensaban todo el tiempo que Cristina era mi madre, ¿no? Y es que mi madre y Cristina realmente se parecen un montón. Para que veáis que se parecen un montón, ¿no? Es como el último día de mi Expo en Foto España vino Cristina, llamé a mi madre, le dije, vente, corre, ven, para que la conozcáis, ¿no? Y realmente parecen hermanas, ¿no? O sea, mirar la nariz, el gesto de la boca, la mirada, ¿no? Son súper, súper parecidas, ¿no? Bueno, como anécdota, tengo un montón de anécdotas, claro, que llevo casi 150 retratos, pero esta me hace mucha gracia, ¿no? Y aquí están los catalanes de los que te quería hablar. Bueno, este es mi primer viaje, cuando yo me lo tomo en serio, él es Oriol Maspons, y Oriol, pues, y me abrió las puertas de su casa, de su estudio, porque Pomés le había llamado y le había dicho que le abriera las puertas de su estudio, ¿no? Entonces así fui de la mano de Pomés en Barcelona, ¿no? Básicamente. Y fotógrafos pues como Joana Viarnés, que es la primera mujer fotoperiodista de nuestro país. Y creo que aquí tengo la selección, sí, de los fotógrafos que ya no están con nosotros, ¿no? Que siempre que me gusta poner esta selección, ¿no? El fotógrafo Tony Catán,
Carmen García Ferrando, que fue una fotógrafa pionera, que es poco conocida, la rescató Colita, una exposición de catalanas pioneras. Y bueno, cuando yo la retraté tenía 98 años, murió con 102. Y la verdad es que ella tuvo que sufrir un montón de machismo, igual que Joana Viarnés, y me contaba que ella hacía fotos y que para que su marido no se enfadara y la dejara hacer fotos, firmaba con el nombre del marido, ¿no? Estas cosas que se hacían antes, ¿no? De que mujeres que pintaban cuadros con el nombre del marido o del padre o cosas así, ¿no? Estas cosas que pasan en el mundo del arte, ¿no? Que afortunadamente ya no pasan, ¿no? Y bueno, el fotógrafo Rafael Salobato, maravilloso, que es Premio Nacional de Fotografía también, o Alberto Sommer, Premio Nacional de Fotografía, Gonzalo Juanes, que era un fotógrafo maravilloso, que siempre me decía, vivo en esto es en un pueblo en Asturias, siempre me decía, vivo en la casita del roble, la casita del roble, el roble de 400 años. Por eso le saqué de la casa, ¿no? Y puse al roble, que es casi más importante que él, el roble, ¿no? Todas las fotos que he hecho son en el espacio personal de cada fotógrafo. Para mí eso era como importante, sobre todo espacios que tuvieran como solera, ¿no? Pues el estudio Oriol Maspons o la casita del Roble y demás, ¿no? Y bueno, pues el fotógrafo Fernando Gordillo, que falleció pocos días después, no me dio tiempo ni a enseñarle el retrato siquiera. Joan Colón, que Joan Colón era totalmente inaccesible, me dijeron, no se podía, pero fui antes creo que lo tengo aquí, no, fui antes a casa de Eugeni Forcano, que eran muy amigos, y me dijo, Jean Colón, ¿qué? Le dije, no, es que me han dicho que Jean Colón no puedo, es inaccesible. Y ahora yo le llamo, ¿no? Y entonces Forcano llama a Jean Colón y le convence para que yo pueda ir. Y entonces dejé tirado a un fotógrafo, no recuerdo exactamente, siempre creo que es Pedro Madueño, pero no recuerdo exactamente. Pero dije, ostras, he quedado con Jean Colón, mejor tira, tira, ¿no? Porque era como prácticamente imposible. Y yo al principio, en estos primeros retratos, no hacía vídeo. Y luego me di cuenta, un año y medio después, que tenía que hacer pequeñas entrevistas. Entonces volví a esos primeros fotógrafos y convencí de nuevo a John Colón para poder entrar en su casa a él y a su mujer. Y fui la última persona en acceder a él, en entrevistarle y en poderle fotografiar, ¿no? Creo que nadie más pudo acceder a él después, ¿no? O sea, que soy súper afortunada porque bueno, hay muchas personas que, bueno, todos estos, ¿no? Ya no están con nosotros, ¿no? Ignacio Marroyo, que era súper amigo de Jan Colom, Gerardo Gustance, que era uno de mis mejores amigos, que murió demasiado pronto, con 41 años solo, y que tenía un carrerón por delante y que es una pena, la verdad. Y bueno, vivimos juntos y todo durante un tiempo, o sea, éramos súper, súper amigos. Miguel Oriola, que falleció el año pasado también, o el anterior, ya no sé, pero hace no mucho y demasiado pronto. Algunos pues han ido demasiado pronto, ¿no? Como Ferran Freixá, también demasiado pronto para mí, yo creo, ¿no? O bueno, Carlos Pérez Siquier, que parecía eterno, ¿no? Vosotros le conocéis bien ahí. Sí, siempre que he ido a Almería, todo el mundo conoce perfectamente a Pérez Siquier, ¿no? Luego, a lo mejor hablas de él en Coruña y no saben quién es, ¿no? Pero en Almería para vosotros es el referente, ¿no? Además es un tío que se quedó en Almería y que desde ahí creó el grupo AFAL y un montón de cosas, ¿no? Y puso a Almería en el punto de mira también, ¿no? De la fotografía y con su museo que tiene allí, que todavía no he ido a verle y demás. Pues Carlos fue uno de los primeros fotógrafos que yo hice. Lo pude hacer a través de Pablo Juliá, porque cuando fui a retratar a Pablo, pues Pablo habló con él para que yo fuera a su casa, porque él no me conocía de nada. Y bueno, pues nos hicimos amigos, ¿no? Ya a partir de ahí nos... De hecho, él me ayudó, es uno de los fotógrafos que me ayudó a convencer a Cristina García Rodero para que le pudiera hacer el retrato, ¿no? Y bueno, Calele, que también se ha ido demasiado pronto, ¿no? Hace unos meses. O ya, esta no está muerta. Esta es Ana Palacios, ¿no? Ahora, claro, me di cuenta revisando el proyecto que cuando yo empecé al principio, bueno, que había muy pocas mujeres, ¿no? Y era algo que ni siquiera me planteaba o que no le daba como mucha importancia. Pero claro, ahora ha pasado el tiempo y ahora hay muchas fotógrafas y además muy buenas y que están trabajando duramente y entonces ahora solamente estoy retratando mujeres porque me gustaría igualar el número de hombres con el de mujeres, ¿no? Por eso también, y está muy bien que yo esté alargando este proyecto. Yo podía haberme quedado cuando hice la expo
en Tabacalera, ¿no? En Foto España, que llevaba 3 años, llevaba 60 retratos, podía haberme quedado ahí, ¿no? Ya tenía expo y libro, que yo suelo parar los proyectos cuando ya hay una expo y un libro, lo doy por terminado. Pero gracias a que me lo he tomado así como muy a largo plazo, hay fotógrafas que no hacían fotos cuando yo empecé el proyecto. Por ejemplo, Ana Palacios no hacía fotos cuando yo empecé mi proyecto, ¿no? Y ahora está ahí, ya ha dicho algo en el mundo de la fotografía, ¿no? O Elisa González Miralles, Judith Prat, que la vais a tener dentro de poco. Y os súper recomiendo las personas que me estéis escuchando que escuchéis a Judith porque es maravilloso escucharla y ver cómo se implica en los temas de los que habla, ¿no? Pues ella tampoco hacía fotos, por ejemplo, cuando yo empecé el proyecto, ¿no? O Lua Ribeira, que es la tercera fotógrafa en entrar en la agencia Magnum. Sabéis que solo hay 3 fotógrafos en Magnum, que los 3 son mujeres, no hay ningún hombre español en la agencia Magnum. Está Cristina García Rodero, Cristina de Midel, y la tercera en entrar es Lua Rivera. Lua Rivera lleva, creo que solo 8 años o así haciendo fotos. Yo empecé hace casi 14 años el proyecto, ¿no? Entonces, gracias a que me lo estoy tomando a muy a largo plazo, todas estas mujeres están entrando, ¿no? Lourdes Basoli, Paula Anta, Gloria Yarzábal, y Cristina de Midel, que yo al principio de mi proyecto consideraba que no tenía que estar, ¿no? Al principio decía, si meto a Cristina tengo que meter a mucha gente de su generación o que está a su nivel, y entonces primero empiezo como por los clásicos y los mayores, también por una cuestión de tiempo, ¿no? Empecé con los más mayores también porque iban a morir antes, en teoría, ¿no? Entonces, claro, tenía que empezar con los que tienen 90 años y cosas así, ¿no? 80 y tantos años, ¿no? Y Cristina de Miguel no solo es Premio Nacional de Fotografía ahora mismo, sino que y no es solo que esté en Magnum, es que es la directora de la agencia Magnum, ¿no? O sea que, claro que por supuesto tiene que estar en mi proyecto. Aquí en esta foto fue justo cuando le dieron el Premio Nacional que estaba montando la Expo en la Tabacalera. Y durante muchos años la gente me decía, ¿te vas a hacer un autorretrato? Y yo decía, pues no, no pinto nada. Cuando yo empecé mi proyecto con 30 y tantos años o con 30 años, no, con 32 o por ahí lo empecé, no pinto nada con Joan Colón, con Forcano, con Colita o con ukeleles, que no pinto nada, ¿no? Pero ahora con estas fotógrafas que estoy retratando ahora, pues ya sí siento que pinto ahí con ellas, entonces ya pues me echo mi autorretrato, ¿no? Y aquí creo que termina, sí, aquí termina la parte de los fotógrafos, que es mucho más amplia, pero como tenemos que hablar de más cosas, Pues la verdad que es un proyecto fantástico y creo que registrar a los grandes y a los buenos fotógrafos de nuestro país y fotógrafas de nuestro país, pues es una labor, eh, una gran idea y una muy buena labor. Así es que felicidades y enhorabuena por tu trabajo. gracias. Bueno, pues continuamos Zocosis, Ujú. como que se acaba de colar. Sí, Es otro proyecto, en sí. este caso en el que retratas y denuncias el encierro que sufren los animales en el zoo. Mm. Pues háblanos un poco de él. Pues mira, yo cuando empecé a ser fotógrafa, o sea, cuando decidí que iba a ser fotógrafa, no, ahí todavía no era fotógrafa, ni mucho menos, muchos años después ya lo sería, pero con la misma edad, con 12 años para 13, o con 13 ya, empecé a ser activista, ¿no? Y empecé a luchar por las cosas en las que creo. Y durante muchos años, pues ser activista por un lado y fotógrafa por otra. Y aquí cuando empecé Zocosis me di cuenta que podía mezclar el activismo con la fotografía, o sea, que a través de la fotografía podía hablar de esas cosas en las que yo creo, esas cosas en las que yo quiero reivindicar, ¿no? Y no solo hablar de mí misma, sino como pues hablar de las cosas que me resuenan por dentro, ¿no? Para bien o para mal, siempre se digo a mis alumnos. Hay que hablar de lo que nos resuena, aunque sea algo malo. Y entonces, a mí me afecta mucho el maltrato animal. Yo he decidido además ser madre de gatos y perros, ¿no? Además me siento súper madre y respeto profundamente al resto de especies con las que compartimos el planeta, ¿no? No soy especista, o sea, no me creo superior por ser humana, ni mucho menos, sino que creo que todos en este mundo, es más, de hecho los humanos nunca encuentro como el sentido que tenemos dentro de la naturaleza, siempre es como que descuadramos, ¿no? O sea, la naturaleza es circular y nosotros somos lineales y arrasamos con todo y nunca encuentro qué sentido tiene que nosotros existamos, ¿no? Pero bueno, quitando eso, pues intento que mi huella por este mundo
pues sirva para algo, ¿no? Por lo menos pues para denunciar o para luchar, ¿no? Y entonces creo un proyecto, la zoocosis es el síndrome que desarrollan los animales al estar encerrados, ¿no? Esas conductas estereotipadas, ahí podemos ver vídeos de osos, de rinocerontes o un montón de animales en los que hace un círculo todo el día, o un infinito, siempre, o un 8 o da vueltas siempre al mismo árbol, pues eso es un síndrome de un síntoma de la zoocosis, ¿no? Entonces, pues, y para mí es igual de grave que los animales estén encerrados que las personas, y quiero poner esto porque no hace muchos años, ciento y pico años solo, que es poquísimo tiempo, en Europa había zoos humanos, ¿no? Entonces en Madrid había un zoo humano, en Barcelona había un zoo humano, en Bélgica es el último zoo humano que hubo, bastante avanzado ya, hace no mucho tiempo. Y fijaros, ¿no? No sé si lo veis bien porque está un poco pixelado, que no tiene mucha calidad, ¿no? Pero caníbales australianos raros, desfigurados, lo más brutal, combates sangrientos, bueno, secuestraban a gente de sus países y los encerraban en sitios para que los europeos pudieran ver a esas personas, ¿no? Es exactamente lo mismo que se hace con los animales, ¿no? Los secuestramos en su hábitat y los encerramos para que los podamos ver. No sirven para conservar los zoos, solo sirven para ganar dinero con ello, ¿no? Entonces, bueno, esto es en el Zoo de Madrid, es brutal, ¿no? Que pasará esto en el Retiro, ¿no? Para mí es brutal, pero igual de brutal es que le pase a los animales, ¿no? Bueno, y quiero contar una historia de este chico que le secuestran no sé si era en el Congo, bueno, le secuestran en su tribu y le llevan a Estados Unidos y durante 2 años le explotan y le hacen hacer un show y enseñar los dientes, que los tiene limados, porque su tribu hacían eso y bueno, 2 años después de explotarle, pues le envían al zoo del Bronx a vivir con los chimpancés, ¿no? Y vive, no sé si 3 años o algo así con los chimpancés hasta que una persona le saca allí y al salir, bueno, pues se pega un tiro y se suicida, ¿no? O sea, no soportaba vivir en esta sociedad que le había hecho. O sea, es que ¿en qué sentido cabe que llegue, que te secuestren de tu tribu, que te lleven, que te exhiban, que luego te encierran en un zoo con... O sea, es como, no tiene sentido nada, ¿no? O sea, como que el ser humano no tiene límites, ¿no? Igual que me parece grave con las personas, me parece igual de grave encerrar un leopardo en este espacio, ¿no? O sea, es como, ¿por qué este leopardo y esto de conservar, esa excusa de conservar, ¿no? Tú te vas al zoo y te das cuenta de que los animales tienen muchísima zoocosis, están todo el rato haciendo el mismo movimiento, el leopardo este está aquí quieto, pero tengo un vídeo que es que todo el rato está haciendo así, o sea, es que no para de pasar delante de la cámara, ¿no? Entonces, bueno, no tiene mucho sentido que los animales estén aquí encerrados, ¿no? Yo estoy a través de un cristal mirando a este chimpancé que está ahí, pues eso, ¿no? Que encerrado de por vida, pero el único delito que ha cometido es la belleza, ¿no? Que tienen los animales, ¿no? Esa cosa del ser humano de creerse el centro del universo y el centro de todo y el dios de la naturaleza y creer que tienen derecho de coger a un delfín, porque a los delfines los cogen en medio del océano, los trasladan a zoos, los encierran allí. O sea, yo no entiendo que un delfín que lo tenga que conservar en una piscina, teniendo los océanos, ¿no? Es una estupidez, ¿no? Que se inventan. Y estos delfines hacen esas actuaciones eh, porque si no, no comen. O sea, es que es su forma de comer, ¿no? Yo, de hecho, empiezo mi proyecto. Bueno, esto nace de un proyecto que crea Rafael Doctor junto a Ruth Toledano, que se llama Capital Animal. Y entonces, donde 100 artistas de diferentes disciplinas participamos y a mí me piden que yo esté en la parte de denuncia. Entonces yo digo, bueno, pues yo quiero estar en el zoo, porque de hecho es que he visto al delfín y me he acordado. Cuando yo fui de pequeña al zoo con el colegio, yo recuerdo comerme unas galletas que se llamaban Princesa, que tienen forma de corazón y azúcar en el centro, viendo los delfines, pero de los delfines no recuerdo nada, solo recuerdo las galletas que me comí, ¿no? Y entonces era como, claro, yo podía haber vivido perfectamente sin ver esa actuación, sin ir al zoo. O sea, eso de que los niños tienen que ver a los animales, bueno, lo primero es que lo ves y luego se te olvidan, o sea, es que yo no me acuerdo de haber visto ningún animal, no solo me acuerdo de las galletas, ¿no?
Y lo segundo es que un niño no tiene por qué estar viendo animales encerrados, salvajes. Tú a un niño no estás educando con eso, o a un niño o una niña no estás educando en el respeto hacia los animales. O sea, no hay ningún tipo de respeto. Cuando tú vas al zoo, los niños dan golpes a los cristales, gritan por todos los sitios, nadie les controla, nadie les explica, nadie les educa en nada. O sea, no hay ningún tipo de educación, ¿no? hacia los animales. Tú un niño lo llevas al zoo y le estás demostrando y le estás enseñando que el ser humano tiene derecho a encerrar animales salvajes en su propio beneficio, nada más. Ese es el mensaje que le damos a los niños y a las niñas, ¿no? Entonces, yo detesto esa mentira que se hace hacia los niños y las niñas para no hacerles daño y a la vez estamos haciendo daño a los animales, ¿no? Es algo con lo que no puedo con ello, ¿no? Zoos, circos. Claro, mi madre me llevaba al circo cuando era pequeña. Mi madre no era consciente de que había un maltrato animal brutal detrás. Es que no se hablaba antes del maltrato animal. Y bueno, pues así de triste es el zoo. O sea, estos animales están ahí puestos como en unas gradas de cemento y no tienen, pero ni una planta. O sea, la planta más cercana es ese árbol de ahí, que ni siquiera llegan para comerla. O sea, no tienen nada, no tienen comida, no tienen nada. Entonces, claro, los animales como que están expuestos en un sitio y luego pasan a uno más pequeño para dormir y ellos entran porque tienen hambre, claro, porque es que aquí no tienen nada de comida. O sea, es puro cemento, ¿no? Y el zoo de Madrid es que no se ha actualizado nada, es que es cemento, cemento, cemento desde que se abrió, ¿no? Y mi libro de zoocosis, que hay una versión, hay dos versiones del libro y una de ellas es con una tapa de cemento untado, que ese es el que me seleccionó Foto España, ¿no? En esto que selecciona cada año los mejores libros del año. Es cemento, cemento, porque es que es lo más representativo del zoo, ¿no? Y el primer día que fui al zoo vi a este rinoceronte dándose golpes contra la puerta y yo no entendía por qué se daba golpes. Claro, luego entendí que es que allí estaba la comida, por eso entraba, ¿no? Que es que están ahí expuestos todo el día sin comer nada y que, claro, se dan golpes porque están muertos de hambre, ¿no? Y así consiguen que entren, ¿no? El espacio de las jirafas donde duermen es que es ridículo, es súper pequeño, duermen ahí 10 jirafas y las jirafas son gigantes, o sea, es como se chocan entre ellas, ¿no? Es todo bastante triste, la tristeza que se respira para mí es como infinita, ¿no? Siempre lo digo. Y animales que no entienden, yo creo que no entienden nada, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que estar toda mi vida aquí encerrado, ¿no? Y ahí termino con esta foto. Os recomiendo, yo monté un audiovisual, que es lo que te comentaba antes, que por Zoom es un poco lío lo del tema vídeo, pero esto se ve mejor en un audiovisual que yo tengo en mi web de zoocosis en los que hay foto y vídeo, y en el vídeo se ve la zoocosis de los animales o rapaces atadas al suelo intentando volar, que es como absurdo, ¿no? Poner animales ahí todo el día atados a una piedra con una cadena. Es que no, para mí no tiene sentido ninguno, ¿no? Y la verdad que fue bastante duro. Estuve 3 años haciendo esto y fue bastante heavy para mí. Bueno, sí, la verdad que muy triste. Sí, para mí sí. Eh, bueno, quería deciros a los que estéis asistiendo al encuentro que si en algún momento queréis formular alguna pregunta, Sí. en la parte de abajo tenéis la opción en reacciones de clicar sobre levantar la mano. Yo lo veo y os doy paso cuando queráis. Estela, FES, Fotografía Española Solidaria, es un proyecto que creas y diriges desde 2017 con carácter social y que a través de la fotografía y de una serie de acciones tiene como objetivo ayudar en la problemática de la crisis migratoria. Bueno, háblanos un poco de este proyecto, en qué consiste y cómo ha ido evolucionando. Pues en paralelo con Zocosis empiezo a hacer FES, que la verdad que fueron unos años intensísimos. Y hay una imagen, que es esta imagen, que bueno, yo estaba viendo el telediario y la guerra en Siria iba por su sexto año ahí. Había visto ya muchas imágenes de la guerra en Siria, pero ese día pues se echaron, bueno, unas imágenes de el ejército ruso había bombardeado el último hospital infantil sirio que quedaba en Alepo. Y entonces se veía la imagen de estos 5 bebés que antes estaban en incubadoras, pero las incubadoras acaban destruidas y entonces se ven, pues esta imagen, ¿no? Es un vídeo y se ve la imagen de estos 5 bebés en una manta, ¿no? Y aquello me impactó muchísimo. Durante horas, primero me bloqueó. O sea, es como, ya había visto muchas imágenes, pero esta imagen fue como, ostras, algo hizo como cuando decidís ser fotógrafo, ¿no? Que hay algo que te hace clic en el cerebro y todo cambia, ¿no? Y entonces dije, bueno, ¿qué hago yo ante la guerra en Siria? O sea, ¿qué puedo hacer yo ante una guerra terrible y súper larga y que todavía dura, ¿no? Que lleva, creo, no sé si son
11 o 12 años ya. Em, entonces es como, ¿qué hago yo ante la guerra en Siria? Y dije, no sé lo que voy a hacer, pero tiene que ser algo relacionado con la fotografía, porque es la herramienta que yo tengo para luchar, ¿no? Es como, no solo para vivir o para contar, sino también para luchar, ¿no? Entonces decidí hacer bueno, así terminó la sala de los bebés, para que veáis, lo paso ahí porque es súper desagradable. Entonces, bueno, decidí escribir a los fotógrafos que, bueno, gracias a también a Rafa Doctor, porque yo quería, dije, bueno, voy a hacer como una feria de arte o algo así en la que pida gente que done obra. Y Rafa me dijo, ¿por qué no lo haces solo con los fotógrafos que tú has retratado? Que ahí llevaba 83. Y no, llevaba un poquito más. Y me dijo, y le pides a cada uno de ellos que te den una obra y con que te digan que sí, 30 o 40 ya tienes una exposición maravillosa montada, ¿no? Y entonces escribí a cada uno de ellos y de ellas, además con su nombre cada uno en el mail. Antes, previamente, bueno, yo empezó a gente a sumarse de manera voluntaria, en plan, yo te ayudo, yo te ayudo, yo te ayudo. Y entonces buscamos 4 proyectos que trabajan sobre el terreno, que eran en Siria, en Grecia, en Turquía y un barco en el Mediterráneo. Y entonces hablé con cada uno de ellos y les dije, mira, me gustaría hacer una exposición en la que donarais una obra y todo el precio, todo el dinero va destinado a estos 4 proyectos y además el precio de venta es la mitad del habitual porque así podemos acercar el arte a fotógrafos, o sea, personas que habitualmente no pueden acceder a ello. Tal. Bueno, empezó a llegarme mails y entonces al final me dijeron que sí, 83 autores, ¿no? Y además algunos familiares de fotógrafos que ya habían fallecido. Y entonces, veis todos estos aquí, es una parte de los fotógrafos que habían donado obra, ¿no? Entonces, bueno, se hizo una primera edición de FES. Este es el día de la inauguración. Fijaros la de gente que había. Se tuvo que construir, esto fue en la Escuela TAI, se tuvo que construir este espacio porque se nos fue de madre la exposición. No pensábamos que. Entonces, bueno, tuvimos que cerrar el comedor de los alumnos, comprar paredes. Y la verdad es que en 2 horas que llevábamos ahí, pues recaudamos 16.000 euros, ¿no? Fue como maravilloso, porque era una historia que yo me había inventado un día viendo el telediario y de repente todos los fotógrafos, prácticamente fotógrafos que yo escribí, donaron una obra bueno, fotógrafos, bueno, aquí tenemos la pared esta, ¿no? Y cuando alguien le compraba, yo qué sé, la obra de Ukalele, pues iba de regalo el retrato que yo le había hecho, ¿no? Que son todos esos retratos que están ahí a la derecha. Y si os fijáis aquí, está todo vendido o reservado, ¿no? Toda esta pared se vendió entera, ¿no? Porque eran los clásicos y eran además copias de época vintage de Ramón Massat, de Joan Runner de Colita, Oriol Maspons. Bueno, era una maravilla, ¿no? Y esto es parte de la primera edición de FES. Ahí tenemos una obra de Alberto García Liz también. Amparo Garrido, Javier Bayonrat, bueno, Chema Conesa, y como funcionó tan bien, hicimos una segunda edición de FES, ¿no? Esta vez con 99 autores contemporáneos y esta obra maravillosa que tenemos ahí en medio es de Luis González Palma, por ejemplo, ¿no? O la de la derecha es de Bernat Plusú. O sea, siempre era una cosa de súper potente, de súper calidad. O sea, era como los mejores fotógrafos y fotógrafas donando una obra ya marcada todo. O sea, era como te dono la pieza, ¿no? Y entonces funcionó súper bien. Mira, aquí tenemos a Cristina de Míder, aquí a la derecha, y se vendió incluso más que en la primera edición, ¿no? Y en total, al final, entre las 2 ediciones y la venta de catálogos, hemos recaudado 145.000 euros aproximadamente. O sea, y hemos ayudado a 17 organizaciones pequeñitas, siempre proyectos en diferentes países, ¿no? Y bueno, pues obras como Ukalele, García Liz, Carlos Pérez Siquier, que Pérez Siquier me la envió en un sobre, pero es ni rígido ni nada, que yo no sé ni cómo llegó sana y salva hasta mi casa, ¿no? Era como, te la he enviado sin certificar y sin nada, ¿no? Era como, madre mía, ¿no? Que me dijo, si no se vende, te la regalo. Y bueno, se vendió nada más abrir la puerta, ¿no? Por 1.000 euros. Era como, bueno, pues ya está, no pasa nada. Mejor los 1.000 euros que yo tener la foto, ¿no? O el hijo de Agustín Centelles, que yo no había retratado a Agustín Centelles, sino a su hijo. Y él me dijo, en vez de donarte una obra mía, porque mi obra es como muy comercial, pues te voy a donar una de mi padre, ¿no? Esta foto que es súper mítica de Agustín Centelles, que hubo un poco de guerra por quién la conseguía. Al final la consiguió un alumno mío.
Y esta foto que nos donó Ramón Massad, que además era una copia que había positivado él en el año 59, ¿no? O sea, era una maravilla. La foto de Joana Viarnés, de la primera vez que vinieron los Beatles a España, Colita, que fue con la primera fotógrafa con la que yo hablé, Joan Colom, que no sé si acordáis del retrato de Joan Colom que os he puesto antes, la única foto que había en su casa colgada era esta. O sea, ellos no tenían ya obra de su padre, lo habían donado todo y buscaron y tenían 4 o 5 copias y me donaron una a sus hijas, ¿no? Esa fue una pasada, ¿no? Esta de Eugeni Forcano, de Oriol Maspons, que esta la compré yo, Rafael Salobato, que la donó su hija porque él ya había muerto. Bueno, esta de Bernat Blussú, que es una maravilla, Eduardo Nave, Judy Prat, Lourdes Basoli, Juana Enrequena, no, Cristina de Midel, ¿no? Entonces era una cosa como mucha, mucha calidad, ¿no? Era como una cosa muy grande y que fue maravilloso, ¿no? Y funcionó muy bien, tuvo mucha acogida. Las 2 inauguraciones que hicimos vinieron antes de la inauguración, venían representantes de las ONGs que ayudábamos o voluntarios y contaban cómo era el trabajo que ellos hacían y la gente sabía dónde iba a ir el dinero. Y cuando alguien compraba una obra, iba directamente a ese proyecto, nunca pasaba por nosotros, ¿no? Teníamos hecho un Excel y decíamos, bueno, ahora la próxima obra tiene que ir a este proyecto. Y al final, ayudamos. Fue un proyecto muy largo de 3 años en los que todo el mundo trabajó de manera voluntaria muy, muy, muy duramente. Por eso se consiguieron tantas cosas y lo resumo un poco, porque es que fue muy largo y hubo muchas acciones, pero básicamente fueron estas 2 exposiciones. Y creo que aquí... Dos, Sí. Ah, vale, perdona, dime. do- Sí. no, no, dos preguntas sobre esto que estás comentando. Fes, ¿está previsto que haya más ediciones o una nueva edición? ¿O de Mm, momento es algo que está parado de momento? Sí, de momento es algo que está parado. Ya hubo como dos con los clásicos, con los que ya había retratado, luego con los contemporáneos, y luego que estuvimos ahí dudando. Bueno, hacemos uno de mezclando a los dos, solo de mujeres, solo era como, claro, la gente ya se te empieza a sumar y yo siempre, a mí, además, mis proyectos, yo elijo a mis fotógrafos, lo que estoy haciendo ahora de retrato de las familias, yo elijo a las familias, o sea, como que yo te elijo a ti, ¿no? Y claro, la gente ya te empieza, oye, yo quiero participar. Es como, ya, ya. ¿Y cómo le dices? No, no, pero es que tienes que estar un poquito más, porque FES funciona porque los mejores fotógrafos y fotógrafas donan una obra, ¿no? No mi prima que es aficionada a la fotografía y dice, bueno, pues toma prima, no. Sino que se elige a grandes fotógrafos. Y por eso funciona, porque claro, tú te puedes comprar una obra de ukulele a la mitad de precio. Y encima ayudas, Exacto. ¿no? Entonces, claro, por eso funciona. Y me ibas a hacer otra pregunta. Aquí te quiero Sí, enseñar alguna. Sí, sí. la otra pregunta era ¿cómo se llegaba a adquirir la fotografía? Es decir, ¿mediante una puja o No, mediante no, o era una partía vez. con un precio fijo? Sí, partía con un precio fijo y la gente iba y la compraba a ese precio. No, no había una puja porque si no eso es un rollo. No, era como durante un mes estaba expuesta. Entonces teníamos un grupo de voluntarios que habían puesto desde el TAI, de alumnos que estaban allí todo el día en la exposición, por si alguien iba a comprar, pudieran comprarla, ¿no? Pudieran ver las obras y comprarlas. Y cuando ya se Y terminaba la expo. y se daba el caso de que hubiera más personas que quisieran comprar la misma obra. Sí, claro, pero bueno, si ya estaba vendida, ¿no? Pero sí, Vale, por era ejemplo, sí, el primero que llegaba. sí, el primero que llevaba, pero por ejemplo, la que donó Gervasio Sánchez, pues se vendió 2 veces, ¿no? Porque otra persona la quiso después, oye, Gervasio, haces otra copia y venga, sí. Y se hizo otra copia, ¿no? Entonces, bueno, pues. Pero claro, piensa que muchas eran piezas únicas, ya marcadas, copias de los años 50. O sea, que había cosas que eran como no se podían repetir, ¿sabes? Que era como esto y ya está, ¿no? Claro, Entonces, bueno, pasó no sé si pasó con lo de Gervasio y con alguien más a lo mejor, pero no, era como esto. Pero claro, la gente estaba allí, rollo como las rebajas, o sea, esperando en la puerta un rato antes de que abrieran para poder coger lo que ellos querían. ¿Sabes? O sea, se abrían las puertas y entraba la gente ahí un poco a claro. lo loco, ¿sabes? O sea, fue un poco Sí, así. Y entonces, algunos de los proyectos que ayudamos es Johan Retter, que era un chico, ve un naufragio en el telediario, le pasa como a mí, donde mueren más de 800 personas, entonces decide comprar un barco e irse al Mediterráneo a salvar a personas, ¿no? Entonces consigue comprar el barco, un chico de 18 años, ¿eh? Consigue comprar el barco con un crowdfunding, entonces va al Mediterráneo
Y entonces estas fotos son de César de Fulí, que nos las cedió en su día, que es la primera misión del barco del Juventa. Este es el chico que compró el barco y esta es la primera misión. Y bueno, el primer día que salen al mar, pues salvan a 837 personas, que son como casi el número por el que este chico comienza esta aventura, ¿no? Entonces, bueno, hicieron varios durante, no me acuerdo cuántos rescates hicieron, pero creo que salvaron 11.000 personas o algo así, hasta que Italia les confiscó el barco y les acusara este fue el Juventa, de tráfico ilegal de seres humanos. Bueno, Italia es un país terrible con este tema, inhumano a más no poder, fascista a más no poder, y está poniendo muy difícil la labor de los barcos humanitarios en el Mediterráneo, que hemos ayudado a 3 barcos, a este, al Open Arms y al Aitamari. Hemos ayudado a 3 barcos. Y uno de los proyectos que llevamos, tanto la primera edición como la segunda, porque al ser 2 ediciones, pues se cambiaron los proyectos, pero esto lo seguimos utilizando en la segunda también, que es, bueno, este señor, Mohamed Alá, decide quedarse cuando estalla la guerra en Siria, él es conductor de ambulancias y entonces decide quedarse y rescatar a personas debajo de los escombros, ¿no? Pero empieza la gente a abandonar, sobre todo a sus gatos, ¿no? Para huir de la guerra, porque huir con un perro todavía, pero un gato es bastante complicado, ¿no? Y entonces, pues el señor empieza a rescatar gatos, debajo de los escombros también hay muchos animales. De hecho, bueno, hacer un inciso. Ayer yo puse en mi Instagram que voy a hacer una subasta con algunos de los retratos de animales que tengo. Yo qué sé, como 500 animales retratados, yo ya no sé cuántos animales tengo. Y voy a donar todo el dinero de la subasta a 1 o 2 protectoras que están en Gaza. ¿Vale? O sea, lo puse ayer en mi Instagram y de hecho ya vendí una porque un chico me escribió, mira, yo no voy a estar pendiente de la subasta, te la compro ya, dime cuánto y yo ya te la pago, ¿no? Y entonces, bueno, por si alguien quiere ayudar, pues que esté pendiente a mi Instagram porque voy a hacer una subasta y donar todo el dinero, porque claro, los animales, o sea, los civiles no tienen culpa de las guerras, pero es que los animales, muchísimo menos de nuestra guerra, ¿no? Es como ellos se llevan la peor parte, ellos son los grandísimos olvidados, ellos son los a los que se les abandona. Y demás. Entonces, bueno, pues Alá ha rescatado animales y sigue rescatando a personas, ¿no? Entonces, bueno, una semana después, por el bombardeo por el que yo empiezo mi proyecto, ¿no? El bombardeo del hospital, bombardearon el santuario de Alá y así quedó, ¿no? Y murieron personas y animales. Y entonces, bueno, cuando ya le estábamos enviando dinero, la primera edición de FES, bueno, veis que hay ahí detrás unos autobuses, ¿no? Que había un convoy humanitario que estaba sacando a personas de un sitio muy peligroso a otro un poco menos peligroso. Y entonces, bueno, cuando hay un montón de niños pues llama a un tío ahí a los niños y cuando tiene muchos niños a su lado, pues explota el coche que tiene y bueno, pues esto es, además esta imagen dio la vuelta al mundo porque era un fotógrafo que acompañaba a este convoy intentando salvar a niños. Hay mucha gente que recuerda estas imágenes porque fue brutal, mató a 80 niños y a 50 adultos, o sea, mató a 130 personas del tirón con un coche, más los heridos que dejas, claro, más no solo físico, sino mentalmente, ¿no? O sea, es como los traumas de estos niños, ¿no? Y así quedó la ambulancia ALA. Esta es la ambulancia ALA, que un rato antes era esto, ¿no? Y así terminó, ¿no? Entonces, como ya le habíamos enviado dinero ahí, creo que habíamos enviado ya 7.000 euros, compró esta ambulancia y veis, puso nuestro logo y esta ambulancia pues está en Siria salvando personas y animales, ¿no? Bueno, para que veáis, bueno, todo el mundo se lo cree, ¿no? Pero que el dinero iba íntegro y directo a los proyectos y nunca pasó por nosotros, ¿no? Y bueno, ellos para agradecerme pues ponen mi nombre en sitios varios, ¿no? Así pues en esa lista de personas que le donan. Y luego aparte, bueno, pues empezaron a rescatar todo tipo de animales. Entonces, tanto la primera edición de FES como la segunda, yo quise que le fuera dinero a este santuario de animales, porque bueno, para mí los animales, ya lo he dicho desde el principio, son igual de importantes que nosotros o más. Entonces, bueno, pues 20.000 euros fueron para este proyecto. Conseguí que llegara un catálogo hasta Alepo, ahí tiene el catálogo de FES, de la primera edición de FES, ahí lo está viendo, ¿no? Entonces, bueno, conseguí que llegara a catálogos también.
Y otro de los proyectos es de la segunda edición de FES, Nanny Kitchen, que es un proyecto que nace en Serbia, aunque ahora va a Bosnia y en diferentes países, en los que, bueno, un grupo de personas se entera que en Serbia la gente muere de frío en la calle y de hambre, ¿no? Que es la frontera con Europa. Entonces deciden irse allí, montar una cocina, darle ingredientes a estas personas y que al menos no mueran de hambre, ¿no? Y darle ropa y cobijo, no, porque es que ellos también están cocinando en la calle, ¿no? Y pues esta historia, ¿no? Que son pues gente. Entonces siempre hemos ayudado a proyectos así, de gente de manera voluntaria que empieza, que se deja su vida. Nunca ayudamos a grandes organizaciones como ANUR y cosas así, no. O sea, siempre pequeños proyectos donde el dinero llega directo, donde el dinero se utiliza solo para eso, no para anuncios de televisión o cosas así, ¿no? Yo siempre digo, si queréis ayudar, decirme, y yo os digo dónde, ¿no? Porque hay gente que necesita mucha ayuda, ANUR no necesita ayuda, ANUR tiene millones de socios y los campos de refugiados ACNUR son una vergüenza, que son, ponen tiendas de campaña y ale, y ya está, y tienen muchísimo dinero. Entonces, si queréis ayudar de verdad, me escribís y yo os digo dónde ayudar de verdad, donde el dinero llega directamente a esas personas que lo necesitan, ¿no? Y la gente en Serbia vive así. Esto es la frontera con Europa, ¿no? Ellos creen que llegando a Europa va a haber algo y cuando llegan a Europa no hay nada, ¿no? Pero esto es como vive la gente en la frontera, les pegan palizas en la frontera, les rompen los móviles, le tiran a perros para que los muerdan. Bueno, es súper racista Serbia, además, es tremendo, este país es tremendo, ¿no? Y bueno, el Open Arms, que os he hablado antes, que es como la organización más grande a la que hemos ayudado, que son los que están en el Mediterráneo salvando, arriesgándose a multas súper altas por seguir haciéndolo y a pesar de ello, pues siguen ahí, ¿no? Y esto también empezó, Oscar Camps con otros dos que eran socorristas y se fueron a Lesbos a socorrer a la gente y ahí nace, ¿no? Entonces a mí son los proyectos que me importan. No quiero grandes organizaciones, quiero gente que de verdad trabaje sobre el terreno y que le importe lo que está haciendo. Eso es lo que hemos buscado siempre. Y no os puedo contar todo porque si no sería solamente una charla de FES, que FES es muy largo, pero hay 17 proyectos a los que hemos ayudado. Y creo que aquí, sí, Pues, aquí paso al pues siguiente. la verdad que fantástico y asombroso lo que puede hacer la fotografía y proyectos con mucha imaginación y tan buenos como estos, ¿no? Y tan solidarios. Así que otra vez enhorabuena. Gracias. Bueno, pues 33.293 es un proyecto iniciado en el 2018 que da voz a más de 100 personas desplazadas de sus hogares de 17 nacionalidades diferentes utilizando la fotografía como herramienta. Veo que 33.293 ya son 52.760. Sí, estas son las víctimas contabilizadas intentando llegar a Europa. O sea, fíjate cómo era la cifra cuando empieza el proyecto, así se llama el libro, pero la cifra actual ahora contabilizada es esta. O sea, alucinante, ¿no? Y se calcula que solo una tercera parte lo que está contabilizado, o sea, que hay dos terceras partes que están en el fondo del mar que ahí se han quedado, ¿no? Que nadie contabiliza. Bueno, entre las dos ediciones de FES decidimos, aparte de recaudar dinero, que es maravilloso, y enviarlo a estos proyectos, decidimos viajar y llevar la fotografía a estas personas que habían huido de sus países en guerra, ¿no? Entonces, hablé con Fuji, que la verdad es que, bueno, ahí no me conocían todavía y les encantó el proyecto y me dieron todo lo que le pedí. Cámaras desechables, película Instant, me regalaron cámaras Instant, un montón, produjeron la Expo, revelaron todo, o sea, se metieron un montón en el proyecto. Entonces viajamos a diferentes países para poner rostro a estas personas, para darles voz y entonces, bueno, a través de estos cuadernos que hicimos con las Instant, ellos escribían lo que querían en su idioma, te contaban su historia, historias súper terribles, ¿no? Como esta familia kurda que escapa de Irak con sus hijos porque el hombre era policía y le querían matar, o bueno, este chico que camina durante 3 años hasta llegar a España, ¿no? Claro, la gente tarda 3 años normalmente en llegar a Europa desde sus países. No es cojo un vuelo, me bajo y ya está. No, no, es que van caminando de país a país, ¿no? Pasan de todo, prácticamente todas las mujeres son violadas por el camino. O sea, es terrible
lo que esta gente pasa para llegar, ¿no? Y bueno, les dimos cámaras desechables y entonces le dijimos que contaran lo que quisieran un día en su vida en ese país de paso en el que estaban, ¿no? Entonces empezamos a revelar y veíamos cosas maravillosas, ¿no? Todo esto es donde, pues que le dábamos la cámara, luego nos las daban y cuando revelábamos es que alucinábamos porque nos parecía fascinante lo que hacían, no le decíamos lo que tenían que hacer ni nada, era como, haz lo que tú quieras, toma la cámara, aquí se enciende el flash, tal, no decíamos nada más, ¿no? Y mañana me la devuelves, ¿no? Bueno, para mí es maravilloso lo que salió de este proyecto. Fijaros esta foto, es un fotón. O sea, fijaros que es composición. Normalmente cuando tú no sabes hacer fotos, tú no compones en vertical. Y esto era un chico afgano menor de edad que estaba atrapado en Serbia, ¿no? Y era como, luego me pidió ayuda porque la policía le había roto el móvil. Y yo le dije, si es que yo no tengo dinero, si es que yo dono todo, o sea, todo va... Le dije, pero se me ocurre una cosa, como has hecho fotos tan buenas, las voy a poner en mi Facebook, y porque ahí no tenía ni Instagram, y entonces las voy a poner a la venta a 50 euros. Y en media hora había recaudado a 300 euros, ¿no? Había vendido 6 copias de este chico, ¿no? Porque es una maravilla de foto, ¿no? Y entonces la gente era como, ostras, 50 euros, yo la compro y tal. Y le conseguí el dinero para un teléfono y para, bueno, que necesitaba para comida o yo qué sé, ¿no? Y entonces esto es en Serbia, fijaros qué composición, ¿no? Que hacía la gente, es que yo revelaba y era como alucinaba, ¿no? Para mí es una maravilla este proyecto. Y yo quise fotografiarles además, ¿no? Para ponerles un rostro a estas personas porque, pues que siempre son cifras, ¿no? Y entonces esto es una mezcla, ¿no? Este proyecto es la mezcla de los retratos de las fotos que ellos hicieron con las cámaras desechables, de esas páginas del libro donde ellos escribieron y de estos retratos que yo les hice, ¿no? Y se hizo un libro súper bonito que se llama 33.293, que ahí eran las muertes contabilizadas. Y ahora, si yo hiciera una expo, porque la expo sigue viva y de hecho la voy a exponer en enero en Zaragoza, pues se llamará 52.760, ¿no? O a lo mejor tengo que revisar porque ya es 54.000 no sé cuánto, ¿no? Entonces, cada vez que vas haciendo una expo, cuando le hice en el CAF esta expo, tampoco eran 33.293. Tú has dicho antes el título, eran, no sé, 75.000 no sé cuánto, ¿no? Como, y entonces existe esta lista, ¿no? Que donde van contabilizando, entonces ahí pone la fecha, las muertes y la nacionalidad, ¿no? Y te da un montón de datos. Si ves la lista completa, da normalmente la causa de la muerte y casi todas son por ahogamiento en el Mediterráneo, claro. Y se hizo este libro maravilloso y esta expo, que es la que se va a inaugurar que para mí es la expo más bonita del mundo, ¿no? Y que es donde han participado pues más de 100 personas de 17 países diferentes. Evidentemente no les voy a cambiar la vida, pero sí que les hacía formar parte de un proyecto y les hacía sentirse que formaban parte de algo, que hay gente que le importa su dolor y por lo que están pasando, ¿no? Y nada, pues eso, me tengo que poner en breve a montarla porque la inauguro el mes que viene. Y esta es la que se pudo ver en el CAF. Así Sí. que, y ya está, sí. Aquí pasamos a los Y retratos. bueno, en 2019 recibes el encargo de realizar los retratos oficiales de Su Majestad los Reyes y la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía. ¿Cómo te enfrentas a un encargo de este tipo y qué puedes contarnos de él? Pues, ¿cómo te enfrentas? Es complicado, es complicado. Cuando te llaman al principio no eres como muy consciente de nada, ¿no? Y ya al principio, bueno, claro, te llaman un día de la Casa Real, de la Zarzuela, que si, bueno, de la Casa Real, ¿no? Porque si puedes venir esta tarde a la Zarzuela, pero no te dicen para qué, ¿no? Y era todo como muy raro, yo no se lo podía decir a nadie además, ¿no? Y entonces cuando llegué me dijeron que los reyes necesitaban sus primeros retratos oficiales siendo reyes. Y entonces que me llamaban, bueno, como retratista, ¿no? Entonces que les presentara un proyecto porque ellos no me iban a decir lo que yo tenía que hacer y que yo les presentara un proyecto y me dirían si era la elegida o no. O sea, no era, ya está adjudicado, sino que les tenía que presentar un proyecto de lo que iba a hacer, ¿no? Y si les gustaba bien y si no, ellos me dijeron que había más fotógrafos seleccionados. Yo creo que no, porque si no me habría enterado con el paso del tiempo, pero yo creo que lo hicieron un poco para ver lo que presentaba, ¿no? Como si no les convencía de decirme, bueno, no eres la elegida, ¿no? Y buscar a otra persona. Y claro, bueno, esto es un trabajo que desde que a mí me llaman hasta que se publican pasan 11 meses de trabajo en la sombra, en secreto, sin que se entere casi nadie. Claro que se tiene que enterar gente por el camino porque mucha gente tuvo que trabajar conmigo. Tuve un equipo de 5 ayudantes, antes otras 2 personas también. O sea, como empecé a hacer un equipo al principio, dije, bueno, voy solo con mi amigo,
con mi ayudante, luego dije: "No, hombre, no, tengo que ir con 2 no, con 3 no, con 4 no, con", ¿sabes? O sea, me empecé a dar cuenta de la importancia poco a poco, ¿no? Porque al principio como que no te das mucha cuenta. Y entonces al principio lo que hice es verme todas las casas, todas las fotos oficiales de todas las casas reales, ¿no? Es como, bueno, voy a verme lo que han hecho otros fotógrafos, voy a verme lo que han hecho aquí, pensar qué tengo que hacer, si me han llamado a mí es porque les gusta lo que yo hago, entonces no me tengo que inventar otra fotógrafa, tengo que hacer lo que yo hago. Bueno, fui llegando a conclusiones. También hablé con Pedro Madueño, que él había hecho las fotos al rey hace muchos años, entonces me dio varios consejos, no sé qué, bueno. Fui ahí como, poniendo las piezas en el puzzle, que no fue fácil, y luego trabajar con ellos fue súper fácil. O sea, lo que es el día D, súper fácil, porque te lo ponen súper fácil, tiene el rey tiene el gesto además súper bien cogido, que es muy fácil trabajar con él, o sea, todo como muy me falta la de la reina, sí. Entonces, bueno, pues fue un trabajo curioso de hacer, donde aprendí mucho y donde la verdad es que me sentí súper valorada, me trataron súper bien todo el mundo, los reyes, todo el mundo en la Casa Real me trató súper bien todo el tiempo, se tuvo mucho en cuenta mi opinión, en las fotos finales, yo elegí esta foto de la reina, era como, se tenía mucho en cuenta mi opinión, ¿no? Y era como, no, te llamamos como autora y tú decides todo, la luz, el encuadre, si quieres analógico, si quieres digital, lo que tú quieras, ¿sabes? Piensa que son retratos oficiales, ¿no? Entonces eso tienes que tenerlo en la cabeza, ¿no? Pero a partir de ahí, haz lo que tú consideres, ¿no? Entonces, bueno, fueron 2 días, uno fue en el Palacio Real y otro en la Zarzuela, que es este día, y yo quería hacer cosas como más directas y más cercanas y más naturales, ¿no? Y siempre, tú ves fotos del rey, siempre está como con los brazos cruzados, ¿no? O de otros monarcas, y yo quería, ¿no? Que estuvieran con los brazos abiertos, ¿no? ¿Sabes? Como que no, esta cosa es siempre cerrar, ¿no? Entonces, el cuerpo está colocado como yo he dicho que esté colocado. O sea, todo está en su sitio, ¿no? En el sitio que yo he querido. Y fíjate, el retrato oficial de las niñas, que ya no son niñas, pero ahí estaban todavía entre niñas y adolescentes. Pero fíjate el retrato oficial que tenía que ser vertical, de color, mirando a cámara, y es horizontal, blanco y negro y no mira a la cámara, ¿no? Y entonces les gustó tanto este retrato que yo lo hice para ellos, ¿eh? Se publican 9 fotos, pero yo les entrego 40 fotos. Y les gustó tanto que al final se cambió este por el oficial, ¿no? O sea, es como se quedó este, ¿no? De oficial. Y la verdad es que fue muy fácil trabajar con ellos. Me pusieron súper fácil. Mm. Lo más difícil para mí fue el pensar que me tenía que exponer a la opinión de millones de personas. Ese vértigo fue horroroso. Porque yo pensé que, y además me decían, hagas lo que hagas, te van a criticar, me decían en la Casa Real, da igual lo que hagas, te van a criticar. Y la verdad es que no recibí prácticamente críticas o yo no me enteré. Y dije: "Joder, sufrí un montón para nada", porque en realidad todo ha sido bastante más fácil y sencillo de lo que yo pensaba. Seguramente gente me criticaría, pero yo no me enteré. O sea, no fue público, ¿sabes? Entonces, la verdad que aprendí mucho. Aprendí a trabajar en equipo, aprendí un montón de cosas. Muy buen trabajo, Muchas Estela. gracias. En 2020 participas junto a 42 fotógrafos y fotógrafas en el proyecto que impulsa Eduardo Nave, Tiempo Detenido, con tu proyecto Resiliencia. ¿Qué nos puedes contar de él? Pues mira, esto era en el confinamiento, que no podíamos salir a ningún sitio, que en mi barrio no pasaba nada, había un montón de fotógrafos documentando, yo tampoco soy fotoperiodista, pero me acuerdo que hablaba con Sandra Balcells y ella me decía, pero documenta lo que pasa en tu barrio. Y digo, pero si es que lo máximo que pasa en mi barrio es que te encuentras un guante de plástico por la calle y huyes de él como con las jeringuillas en los 80, o sea, era lo máximo, ¿no? No pasaba nada más, es que no pasaba nada más, porque vivo en el campo y es que no pasaba nada más. Y entonces, justo una semana antes yo escribí en un cuaderno, me encantaría que el mundo se parara, recapacitara y volviera a empezar, ¿no? Y coño, justo se para el mundo, ¿no? Además, nos confinan en marzo y las fotos de los reyes se publicaron en febrero, ¿no? Entonces se publican, bueno, entrevistas por todos los sitios, toda la prensa, o sea, durante una semana, no sé qué, un montón de gente de llamadas de no sé cuánto, y de repente nos confinan y todo eso desaparece, ¿no? Y fue como, ostras, he vuelto a la casilla, sentía que he vuelto a la casilla número cero, ¿no? A la casilla de salida del juego, ¿no? Era como, jo, ahora que podía empezar a tal, y resulta que me para una pandemia, ¿no? Que el mundo se para y todo lo que he hecho
tenía la sensación de que había desaparecido, ¿no? Y fue una sensación de vértigo terrible y perdí muchísimas cosas, muchísimo trabajo, pero exagerado, o sea, era una cosa brutal. Y entonces, luego me di cuenta de que también era bonito ese tiempo porque podía pararme y observar con detenimiento la belleza que tenía alrededor, ¿no? Y que en realidad estaba rodeada de belleza. Y entonces empecé a fotografiar la belleza que tenía alrededor. O sea, mi perra, el árbol de la esquina, que no podías ir mucho más allá con los perros, ¿no? Que podías hacer como 1 kilómetro o algo así, o ni siquiera 1 kilómetro, no sé. O sea, el árbol de la esquina de noche, y luego esto es en La Guardilla, donde estoy ahora, ¿no? Y esa, bueno, en realidad la foto de la izquierda, o sea, no sé dónde es, porque claro, pasaban cosas en mi casa que yo ahí me daba tiempo a verlas, ¿no? O era, prestaba atención. Y ahora digo, ¿dónde es ese rayo de luz que ya no le he vuelto a ver? O sea, como otra vez no vuelvo a tener el tiempo para ver la belleza que tengo alrededor, ¿no? Es como esta estatua que siempre llevaba en mi casa toda la vida y nunca le había hecho caso. Y, pues, oye, mira qué bonita, ¿no? Entonces, cosas que pasaban a mi alrededor que antes pues no me daba cuenta, ¿no? O otras que provocaba, ¿no? Como este círculo y tirar y tirar. Entonces me obsesioné y entonces iba con la cámara mañana, tarde y noche buscando la belleza y fotografiando lo que tenía alrededor. Y, por ejemplo, este rayo de luz en la escalera es que no lo he vuelto a ver. O sea, este año no lo he visto. Es como, ¿a qué hora salía? Ya no lo veo. Ya no tengo tiempo para verlo, ¿no? Entonces también fue bonito, pues darte cuenta que a pesar de todo eso, pues estaba rodeada de belleza, ¿no? Y triángulo de la derecha, pues ya no he vuelto a ver tampoco, ¿no? Y pues esto hice, ¿no? Fotografiar la belleza que tenía a mi alrededor, a mis animales, las luces que entraban por mi casa o cosas así, ¿no? Y me pasó al de... Interesante el formato este de dípticos Sí, era la primera vez que lo que hacía. construías. Sí, hice el primero, ¿no? El primero. Y hice esto y dije, bueno, ¿y ahora qué hago a partir de esto, no? Porque me parecía tan hermoso. Y dije, ¿ahora qué hago? Ahora cómo sigo, ¿no? Y al final dije, pues es que estoy rodeada de belleza, ¿no? Sí, sí. La verdad que fue un Eh, interesante, sí. Sigo con... The Animals es un proyecto que inicias en el 2020 y con el que pretendes concienciar sobre el maltrato animal. Sí. De Animal lo empiezo porque en una protectora, santuario donde estaba este gallo que ya murió, Ares, bueno, decidí hacer fotos de los gatos y los perros para ayudarles con las adopciones, para que lo pusieran en la web. Pero aparte, bueno, tenían este gallo, le retraté, me fascinó y fue la primera vez que retraté, me quedé como enamorada de las aves locamente. Y entonces, pues sí, mis proyectos siempre empiezan como por una cosa que no tiene nada que ver y luego va creciendo, siempre empiezan un poco así, ¿no? Como una tontería y luego va creciendo, ¿no? Y entonces decidí fotografiar no solo en ese santuario, sino moverme por España. Y esto era en pleno confinamiento. O sea, era como yo podía haberme esperado a Cabrera. No, yo como se me mete algo en la cabeza, entonces cogí y me fui a Girona, a un santuario, no había nadie en la carretera, íbamos una amiga y yo, era corre, corre, que cierras Madrid, nos paraba la policía, teníamos un certificado del santuario como que íbamos de fotógrafos, de voluntarias, no me acuerdo lo que ponía, como que íbamos a trabajar, entonces nos dejaban pasar en los controles, bueno, y entonces empecé a retratar a estos animales, ¿no? Y bueno, historias como la de esta cerda que pasó 7 años encerrada en un zulo, sin luz solar y alimentada únicamente por heces de gallina, o esta vaca que fue rescatada embarazada y por primera vez pudo tener a su hijo en libertad y que no le robaran a su hijo para robarle la leche, que es este ternero tan bonito que se llama Samir, o bueno, esta gallina rescatada de la industria del huevo, donde viven. Entonces, mi proyecto no son retratos bonitos y ya está, todos tienen una historia detrás. Entonces, el libro, que es el que comentabas antes, que el Ministerio de Cultura me ha dado el premio al mejor libro de arte del año y tal, que me sorprende mucho que un ministerio dé un premio a, a un libro sobre el maltrato animal. El libro va la foto del animal y al lado va la historia, ¿no? Entonces, si no, no tiene sentido. Y le digo a todo el mundo, si compras el libro y no te lo lees, no tiene sentido todo mi trabajo, porque yo he buscado historias como la este cerdo que es rescatado en las riadas del Ebro, donde murieron 10.000 animales y este cerdo que se llama Ramón le rescataron activistas que entraron a una granja a rescatar varios cerdos. Y claro, los ganaderos cobran mucho más
cuando los animales mueren cobran mucho más del seguro, con lo cual no hay ningún protocolo de actuación para salvar animales en catástrofes, ni interesa ni nada, ¿no? Es así de cruel y de salvaje, ¿no? Entonces, todos tienen su historia. Ochita, que fue rescatada de cuando hay accidentes, muchísimos animales, o sea, alrededor de 50.000 cerdos mueren al año en las carreteras de camino al matadero. O sea, ya, luego el otro día estuve viendo datos de animales que trasladan a Europa, que hacen viajes de hasta 3 semanas. O sea, llegan la mitad de los animales muertos. O sea, es como, es imposible que lleguen vivos. Y entonces, cuando hay un accidente también de tráfico que a veces se ven esos accidentes terribles, aquí viajaban 600 y pico lechones que son bebés. Entonces, cuando hay esos accidentes, pues a lo mejor hay algunos heridos graves, otros muertos y otros leves o no heridos. Pues ni siquiera los no heridos o los leves o los graves los dejan rescatar a los activistas. O sea, es como que la policía te dice, no, no es que no te los puedes llevar. O sea, no existe ese protocolo para ayudar. Y entonces es obligatorio que vayan al matadero directamente y que encima no sirvan ni para consumo humano. O sea, es como todo súper absurdo. Y entonces consiguieron salvar a esta cerda que ya ha muerto hace poco. Pero pues igual, activistas que se arriesgan, que llegan, que cogen el cerdo y se van, ¿no? O sea, porque en teoría no deberías hacerlo, ¿no? O esta jabalina que los cazadores mataron a su madre y la encontraron pues sola y desnutrida en el bosque. O Dante, que fue rescatado en un laboratorio de experimentación en Barcelona. Yo siempre digo a la gente, por favor, mirar las cosas que compráis, los productos de limpieza, comprarlos que no estén que no experimenten en animales, que no estén testados en animales, ¿sabes? O sea, es como ya podemos hacer ese cambio, ¿no? El champú, yo qué sé, que no esté testado en animales, ¿no? Y esto es la industria farmacéutica que testan animales, todo tipo de medicamentos. Y entonces iban a sacrificar a 32 beagles. Yo me enteré por redes sociales, avisé a una protectora y esa protectora en 5 minutos llamó y se hizo cargo de estos 32 Beagle, entre ellos Dante. O ella, es una pata rescatada de la industria del foie por activistas también. Y entonces en el libro cuento cómo se hace el foie, ¿no? Le introducen un tubo de 30 centímetros, o sea, es como terrible, ¿no? O Liz, que es una galga rescatada, que rescaté yo en mi barrio. Porque en mi barrio hay mucho conejo, entonces abandona aquí mucho galgo y fue una de las galgas que yo he rescatado. O Martina, que es víctima de violencia vicaria. La violencia vicaria no se ejerce solo contra los niños, sino también contra los animales. Entonces, hay muchos animales que viven con maltratadores que sufren la violencia vicaria. O ella que fue Sati, secuestrada en libertad, encerrada en un zoo. Guille, que nació en un zoo, se la vendieron a una mujer, le tapó con plásticos negros durante 12 años en una jaula, la alimentó con bollería industrial, patatas fritas y Coca-Cola. Es terrible, ¿no? Y la gente me pregunta, ¿por qué? Digo, no sé por qué, porque el ser humano no tiene límites, ¿no? O Irving, que yo soy su madrina y que siempre digo, ¿no? Yo soy la madrina de este estornino, se llama Irving por Irving Penn, que te he dicho al principio que era mi referente, yo le puse el nombre de Irving y yo pago 73 euros al año por él para su mantenimiento. Entonces, en los santuarios animales no están en adopción y una de las formas de ayudar a los animales es haciéndote madrina o padrino de algún animal, ¿no? Entonces, yo soy madrina de Irving y madrina de una rata también en el santuario El Hogar. Y bueno, Joselito pues pasó 5 años encerrado en una jaula, en un prostíbulo, era parte del atrezo de la habitación tropical. O Concha fue abandonada en las vías del tren por el pastor porque ya no era rentable para que la matara y le sesionó una de sus extremidades. Mojami fue desungulada, que es que les arrancan las uñas y la primera falange les amputan los dedos para que no se puedan defender y les arrancan los colmillos para poderla explotar en un show de magia. Gondar es rescatado de un circo donde los animales salvajes aprenden a través del maltrato brutal, extremo, aparte de vivir en condiciones terribles, en carromatos, viajando en condiciones extremas de frío, de calor y de todo. Min fue disparada por un cazador en la media veda se abre y los cazadores se vuelven locos a matar ahí y demás. Estoy totalmente en contra de todo tipo de caza, ni regular ni nada. La mayoría de los animales que se cazan en nuestro país se crían en granjas cinegéticas y luego se sueltan y se inventan la historia de regular, pero que no, que ahí lo único que son ganas de matar, ¿no? Y esta es mi forma de trabajar, que la gente me pregunta, ¿cómo haces con los animales? Bueno, pues yo trabajo con un 50 fijo, con luz natural y con un fondo negro. Sin más. No hay más historia, ni más trampa, ni más cartón, ni más nada, ¿no? Esta es la forma de trabajar. Y nos queda el de retratos de familia.
Pues son fantásticos los retratos, impresionantes. Gracias. Así es que yo no tengo el libro, pero lo compraré y Sí, cómpralo, animo a cómpralo, los es. demás a Pero que... léetelo, ¿eh? Lo tienes que leer, ¿eh? Sí, Si no, sí, si claro, no, no sirve. claro, claro, claro. Mm. Y bueno, Retratos de Familia es tu proyecto más reciente y en el que trabajas actualmente. ¿Qué nos Mm. puedes contar de él? Pues mira, además este proyecto, el Ministerio de Asuntos Sociales me ha dado un premio también, un concurso que hice de fotografía, me ha dado el primer premio, estoy esperando a que me paguen, pero bueno, este año dos ministerios me han dado un premio, o sea que bueno, ahí andan los ministerios abriéndose un poco también al tema de los animales, ¿no? Y entonces, bueno, a mí me encantan los retratos de familia antiguos que se hacían antes y se ponían en las casas, ¿no? Y bueno, esta es la familia de mi madre, que era súper pobre y tuvieron que ahorrar para, pues, para pagar un fotógrafo, entonces tenían esta foto de familia y la importancia que tenía antes. Y es como, ahora la gente no hace esto, normalmente no se va a un estudio de fotógrafo y hace esto, ¿no? Y entonces, a mí me gusta recuperar estos retratos que me parecen súper bonitos y entonces yo lo hago con mi propia versión, ¿no? Bueno, aquí también sale un burro, aunque es de mentira, ¿no? Pero también hay un animal, ¿no? Entonces, yo fotografío a familias que están formadas por personas y por animales, ¿no? Y que esos animales están considerados familia. No me vale un ganadero con las vacas, no, eso no me vale. Entonces, esta chica tiene, por ejemplo, tiene una protectora y se dedica básicamente a rescatar galgos y rescata, bueno, siempre tiene como 100 galgos o algo así, ¿no? O sea, como que está en una zona de caza y ya los galgos directamente van y le sueltan allí 10 galgos, se los coge, se los tiro, ¿no? Y bueno, pues ahí está, ¿no? Entonces, y cada retrato va pues con el nombre de cada uno de los integrantes. A veces los lees y no sabes quién es el humano, ¿no? También es como, sabes que es como todos son importantes, ¿no? Y esto es en el santuario Gaya, por ejemplo, que tienen 500 animales, y entonces cogimos a esa, bueno, Chloe estaba viviendo allí, que es la ovejita, estaba viviendo allí con ellos porque era súper bebé y al principio los bebés pues viven en sus casas y luego pues esta Oca que era maravillosa, que le encantaba estar con los humanos y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues viajo en Madrid o en otras ciudades donde las familias de alguna forma forman parte de mi vida, no es que sean familias normalmente que no conozco y demás, sino que forman parte de mi vida, todos los conozco y sé cómo, pues el trato que tienen hacia los animales, ¿no? Y es como, bueno, volver a ese retrato de familia de antes, pero que los animales se les considere familia también, ¿no? Dándoles la misma importancia a humanos que a personas, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que es un proyecto súper bonito. La gente no se da cuenta de que no tenía un retrato hasta que lo hacemos, ¿no? Y de ostras, no teníamos este retrato de familia, ¿no? Y entonces se crean cosas como muy, muy bonitas. Y bueno, por ejemplo, que además creo que la última foto, no, este perro, por ejemplo, que está en el suelo, que está, es la actriz Lluvia Rojo, que ella es súper activista por los derechos de los animales, también fotografía activistas, ¿no? Pues su perro murió 2 días después, que me dijo, vamos a no prisa porque mi perro está fatal, pues murió 2 días después. Y eso me ha pasado con varios retratos, ¿no? Que he fotografiado y al día siguiente o a los 2 días ha muerto uno de los animales, ¿no? Y es como, fíjate, esa familia ya, yo siempre digo a todo el mundo, tenéis que hacer un retrato de familia, porque las familias van cambiando y van desapareciendo y demás, ¿no? Este es el último retrato que hice el otro día, la semana pasada, que esto es una protectora en la que tienen también alrededor de 100 perros rescatados y estos en concreto son sus perros, ¿no? O sea, tienen 100 perros, pero estos 7 perros son los suyos propios adoptados, ¿no? Y viven en esa caravana, la gente de las protectoras viven en condiciones normalmente bastante heavies para vivir con esos perros y ellos viven en esta caravana. Hacía un frío ese día, era en Jaén, hacía un frío pero horroroso, ¿eh? O sea, de esto, y además había llovido, estaba todo lleno de barro, súper incómodo. No se nota en la foto, pero era incómodo, la verdad, porque, mira, el serrín que hay en el suelo lo echamos porque había un charco, era como vamos a poner aquí un poco de serrín, ¿no? Y este es el proyecto bueno, que el año que viene tendré spoil libro, entonces estoy trabajando en ello duramente. Estoy súper centrada porque yo pensé que no iba a tener como mucho interés, pero bueno, ya me han dado el premio este, fue una de las fotos, fue portada del libro España, de la España contemporánea, que es un libro que ha hecho la fábrica con Tour España, y la verdad es que está creando mucho interés. Yo no sabía que iba a tener tanto interés. Es polibro todo, ¿sabes? O sea, como... Sí, sí, estoy muy sorprendida. Creo que es el último, sí, es lo último que he puesto ya.
Estamos llegando al final un poco ya del tiempo y del encuentro contigo, pero no quería terminarlo sin hacerte una serie de preguntas que, que puedes responder un poco más rápido, pero para ver si te las puedo formular todas. Sí. Eh, ¿Cuáles son los elementos esenciales, los imprescindibles que tienes en cuenta a la hora de desarrollar un proyecto fotográfico? O sea, ¿cómo lo planificas y te enfrentas a él? Bueno, ya hemos visto en la explicación de cada uno de ellos un poco lo que tienes en cuenta, cómo lo has hecho, cómo te has enfrentado a él, etcétera. Pero bueno, digamos que, ¿qué es lo esencial? Sí, bueno, sí, he ido contando un poco, ¿no? De cómo nació mi proyecto, que siempre hace como una pequeña cosa chiquitita. Para mí lo esencial es obsesionarme con el tema. Eso es lo esencial para mí, porque si no me obsesiono con el tema es que no lo tengo que hacer, ¿no? Yo todo el tiempo me pongo y estoy todo el día pensando en ello y me tengo que buscar la vida, tengo que viajar, tengo que hacerlo. Entonces, entender que un proyecto es una cosa que lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo, dinero, que tienes que creer mucho en ello y siempre lo más importante es algo, lo que os decía antes, ¿no? Que me resuena por dentro fuerte, fuerte, fuerte. Para mí eso es lo esencial para iniciar un proyecto, ¿no? Pero dedicarle tiempo, tiempo, esfuerzo, energía, proyectar y obsesionarte con ello. Si no, si no, creo que no funciona. ¿Cómo ha cambiado tu mirada en tu trayectoria profesional y tu visión del mundo, de la humanidad? A través de la fotografía, ¿cómo ha cambiado mi visión del mundo a través de la fotografía, de la humanidad? Bueno, yo sigo pensando que la humanidad es lo peor que le ha pasado a este mundo, pero es verdad que la fotografía, y lo decimos todos los fotógrafos y fotógrafas, te acerca a lugares y a personas que de otra manera sería imposible llegar, ¿no? Y eso es lo más bonito de la fotografía. Es verdad que yo como que detesto un poco a la humanidad por lo mal que lo hemos hecho, sobre todo con los animales y entre nosotros y todas las guerras y toda la violencia que hay. Pero es verdad que te encuentras personas también maravillosas por el camino que te van alimentando el alma, ¿no? Entonces, para mí es como lo más bonito, ¿no? De la fotografía, encontrar a todas esas personas por el camino, pero no sé si ha cambiado mucho mi visión de... Bueno, sí, sí, es que te abre mucho más las puertas, ¿no? Sí, es verdad que si trabajara en una tienda vendiendo ropa, pues seguramente tendría como la... ¿No? Al final pues estás aquí, estás allá, estás fotografiando a los reyes, pero también estás fotografiando a personas que han huido de la guerra en Siria, ¿no? Entonces estás en muchos lugares diferentes, ¿no? Y tienes como una visión más amplia del mundo, del ser humano, sí. Trabajos tuyos han sido merecidamente premiados. Recibiste el segundo premio de la Fundación Enaire y el que acabamos de referir ahora con el libro de Animals por el Ministerio de Cultura. ¿Qué opinión te merecen los premios y qué han supuesto para ti? Pues mira, el premio en aire fue con la foto del gallo que os he enseñado al principio, ¿no? Con la de Ares. Y la verdad es que te reconozcan tu trabajo es como un empujón, ¿no? Es decir, ah, bueno, pues lo estoy haciendo bien, genera interés y demás, ¿no? Es como, vale, como que valida un poco todo el esfuerzo que estás haciendo, ¿no? Es como se premia ese esfuerzo que tú, no se premia una foto, sino como el esfuerzo que tú has estado haciendo durante todo este tiempo, yo creo que es lo que te premian, ¿no? Ese trabajo constante, entonces es como, ah, vale. Entonces, bueno, pues te ayudan, te animan y te motivan para seguir. Pero vamos, que yo no dependo de los premios ni nada, no soy una persona que me presente a muchas cosas. Me presenté hace poco al Pilar Citoler y me queda finalista también. Y es la primera vez que me presento, sí, sí, sí. Además, la misma semana me llamó el ministerio, el mismo día del Pilar Citoler y del Ministerio de Asuntos Sociales, ¿no? Era como, ah, mira, qué bien. Sí. Y me sentó como mal, o sea, estuve como revuelta y mareada todo el día. Fíjate, fue como demasiado, ¿no? Fue como me sentó mal. Estuve como mareada todo el día, sí. No me siento muy bien. Bueno, ya hemos dicho en la presentación que has tenido relación con el Centro Andaluz de la Fotografía, donde has exhibido algunas de tus exposiciones, siendo directores Pablo Juliá y Rafael Doctor, y también has dirigido un taller. ¿Cómo calificarías tu experiencia con el CAF y qué opinión tienes de él? Bueno, he hecho dos talleres, ¿eh? Hice uno cuando estaba Pablo Juliá y otro cuando estaba Rafa Doctor. He hecho dos.
Y además los dos son amigos míos, ¿no? Tanto Pablo Juliá como Rafa Autor, y me parece que los dos lo hicieron estupendamente bien. Sobre todo Rafa Autor, porque fue una pasada cuando estaba él y el CAF se hablaba en todos los sitios, ¿no? Era una pasada como él lo dirigió y es una pena que él ya no esté, la verdad, porque es un espacio maravilloso que fíjate que Almería siempre está como ahí lejos, ¿no? Es como súper mal comunicada y de repente estaba como en boca de todos, ¿no? Y yo creo que es un espacio maravilloso en el que se le puede sacar mucho partido y el único centro de fotografía que tenemos en España, ¿no? ¿Sabes? Como que se fundó, no sé en qué año, pero hace muchos años, ¿no? Y me parece una maravilla lo que se ha hecho en Almería con la fotografía. Así que espero que el CAF vuelva a brillar después de estos años en los que ha estado ahí a la deriva y que ahora Juan Mari lo remonte de nuevo y vuelva a brillar, ¿no? Porque es un sitio maravilloso, la verdad. ¿Qué expectativas tienes ante la creación de un Centro Nacional de la Fotografía? Bueno, todas, porque yo he estado en la comisión, ahora como que me he descolgado un poco, pero bueno, más o menos sigo ahí enterándome y eso está en marcha, ya hay un decreto y ya no se puede echar para atrás. O sea, esta vez sí o sí se hace el Centro Nacional de Fotografía. Están en ello, sigue para adelante y las comunicaciones van bien, entonces todo va como en marcha, ¿no? O sea, todo sigue para adelante. Estuve en la presentación, ¿no? En Soria el año pasado, pasando un frío terrible, pero fue muy, muy emocionante estar allí con muchos fotógrafos y fotógrafas. Se hizo un vídeo además súper bonito con un montón de autores, maravilloso, y fue bastante emocionante estar allí y vivir eso. Así que espero o sea, las marcha, ¿sabes? Lo que pasa es que va despacio, claro. Todo esto necesita una obra importante, el edificio. Solo está como la estructura, por dentro ni nada, no había ni techo, ¿eh? Cuando fuimos, o sea. Y bueno, ya también en la presentación hemos resaltado tu labor docente. Eh, ¿Estarías a favor de la creación de una Escuela Nacional de Fotografía, tal y como existe en Francia? ¿O crees más acertado la creación de grados de fotografía en las universidades? ¿Tienes alguna opinión al respecto? Bueno, estaría a favor, claro, cuanto más, o sea, sí, estaría a favor de que se hiciera esa escuela, porque además para hacer una carrera de fotografía, hay como la escuela TAI, que es donde yo estuve, que es como carísimo y muy pocas personas pueden acceder y sí que estaría a favor de. Además, en Francia se cuida más la fotografía que en España, ¿no? Es como está más valorado los fotógrafos siempre, ¿no? Es como, si Joan Colón hubiera sido francés, sería la hostia a nivel mundial. Pero como era español, es como que en España la fotografía siempre está muy infravalorada. O sea, si eso sirviera para ponernos un poquito ahí al lado de Francia, genial. Hemos hablado de tu último proyecto en el que trabajas actualmente, pero ¿hay algún proyecto que desearías realizar y que aún no has podido hacer, bien por falta de tiempo o de recursos? Algo que te ronde en la cabeza y que en algún momento te gustaría poder realizar. Sí, hay uno sobre la violencia vicaria contra los animales. Sí, cuando retraté a la burra que he puesto antes, me di cuenta de eso, que no había caído hasta entonces, y entonces sí que me gustaría hablar de la violencia que sufren los animales a manos de maltratadores. Lo que pasa que es como difícil porque es un tema ahí. mm. Entonces, este tema es amable, ¿no? Lo de los retratos de familia es como amable. Claro, yo vengo de Zocosis, de Fez a la vez, que es como heavy, ¿no? Ver a esos animales encerrados, personas refugiadas, conocer un montón de historias, no sé qué, es como muy heavy. Y entonces necesitaba ser algo amable. También de Animals es como escuchar y leer mucho maltrato, muchas formas del maltrato también es como heavy también, aunque los retratos sean bonitos, pero hay mucho maltrato detrás también, entonces necesito de vez en cuando hacer algo así como más light, más amable. Bueno, hemos visto un aspecto tremendamente positivo de la fotografía con Fotografía Española Solidaria, de cómo la fotografía eh, puede ser una herramienta muy útil para aliviar, por ejemplo, situaciones gravísimas, ¿no?
Pero ¿hay algún aspecto de la fotografía, de aquello que la rodea, que no te guste? ¿Qué cambiarías de ella si pudieras? ¿O no? Hombre, cuando empiezas y bueno, cuando empiezas, que es como muy caro todo, ¿no? Es como, no hay nada negativo en la fotografía, sino que es como, es muy difícil como estudiar, comprarte un equipo, no sé qué, es todo como súper caro. Llegar, que te escuchen o que te vean o que te... Es como, es un camino como súper largo, ¿no? Que a mí me encanta el camino, que he recorrido, así como largo, lento. Yo llevo más de 30 años, ¿no? Pero si pusiera un pero a la fotografía es simplemente porque es que no es accesible a todo el mundo, ¿no? O sea, es como un poco cara. Estudiar es todo como caro, ¿no? Pero no hay nada negativo para mí en la fotografía, ¿eh? No hay nada que diga... "Mm". O sea, por ejemplo, sí que o sea, durante 12 años yo hice bodas, no me gusta hacer bodas, entonces no volvería a hacer algo así, a hacer algo que no me gusta de la fotografía, ¿sabes? Es como, hace poco di un taller ahí en Cabo de Gata, en Almería, y entonces vinieron varias fotógrafas que viven de la fotografía, que tienen su estudio montado y que hacen pues bodas, familias, no sé qué, y que venían como súper desmotivadas, o sea, es como ya lo haces por trabajo, lo hago, pero no dedico tiempo a hacer un proyecto, no dedico tiempo a disfrutar de la fotografía. Ya es como, y eso es lo que menos me gusta de la fotografía, que a veces tienes que hacer muchas cosas que no te gustan para poder sobrevivir y a veces puedes coger manía a la fotografía, porque tienes que hacer trabajos ¿sabes? Eso es lo más negativo que yo viví en la fotografía. Tener que hacer volar 12 años. No me gusta nada, no la soporto. Mm. Bueno, pues para la última pregunta sería en relación con aquellas personas que hoy desearían iniciarse y empezar ese camino que tú empezaste en fotografía, ¿qué te gustaría decirles? Y en un tiempo tan influido por lo tecnológico, ¿qué crees que deberían de tener en cuenta? Bueno, yo le voy a decir los consejos que me dio mi profesor hace 30 años, donde no existía ni la fotografía digital ni nada. Y él me dijo, ¿tú quieres dedicarte a la fotografía? Pues tienes que dedicarle tiempo cada día de tu vida a la fotografía. Todos los días de tu vida. O sea, tiempo puede ser ver una película y fijarte en la fotografía, tiempo puede ser ver cómo pasa la luz por la ventana y cambia de la 1 a las 3 de la tarde, no tiene por qué ser disparar, pero sí dedicarle tiempo cada día de tu vida a la fotografía. También me dijo, mira mucho antes de disparar, que mirar es gratis, pero disparar no. Entonces, claro, yo aprendí en el analógico, no existía el digital, pero sigo haciendo eso, ¿no? Yo siempre digo a la gente que trabaje con trípode, que es lo que me dijo mi profesor, trabaja con trípode, aquí trabajo con trípode, por ejemplo, con los animales, no, porque los voy siguiendo, entonces la mayoría no voy, también tengo un fondo negro, es diferente, ¿no? Pero, por ejemplo, estos retratos, no puedo hacer esto sin trípode, es imposible, ¿no? Entonces, siempre me decía, trabaja con trípode, que las fotos con trípode son mucho mejor, porque miramos a las cuatro esquinas y cuidamos cada centímetro de esa porción del mundo que hemos decidido encuadrar con nuestra cámara. Entonces eso, que miren más a las cuatro esquinas antes de disparar, que piensen más antes de disparar, que aunque nos pensemos que el digital es gratis, no es gratis, las cámaras tienen obsolescencia programada y se mueren. O sea, tú haces bodas y a los 3 años las cámaras petan siempre. Y entonces que miren a las cuatro esquinas antes de disparar, que piensen más, que trabajen más las imágenes, ¿no? Que, más como lo hacía un pintor, ¿no? Es como si aquí hay un perro encima de la mesa y un mantel verde, es porque yo he puesto al perro encima de la mesa y el mantel verde. Esa mesa y ese perro no estaban ahí cuando yo llegué, había otra cosa, ¿no? O sea, es como yo ordeno el mundo en mis fotografías, ¿no? Entonces eso, que dediquen tiempo de su vida cada día a la fotografía y que miren mucho más antes de disparar. Y que no tengan la sensación, y esto es un consejo que siempre hay un vídeo que yo grabé a Eduardo Momeñe, que siempre se lo pongo a mis alumnos, y que él siempre cuenta una historia de que cuando hizo 17, cuando tenía 17 años hizo unas fotos en un festival, que estuvieron 40 años en un cajón y luego el Reina Sofía quería hacer una expo sobre ese festival y sus fotos se vieron en la pared del Reina Sofía, en la puerta del Reina Sofía, en un cartel enorme y que él decía, si haces algo, puede que haya algo después, pero si no haces nada, no va a haber nada, ¿no? Eso es como... Entonces, a Está veces claro. con esta cosa de las redes sociales, de todo inmediato, de todo correr, no sé qué, parece que si hacemos algo y no sirve ya para el día siguiente, no sirve para nada, pero lo que no sirve para nada es lo que no hacemos.
y que no tenga la sensación de que todo tiene que ser inmediato, que las cosas a veces salen, pero que a veces llevan su tiempo. Esto es literal de Eduardo Mañé. Que no tengan la sensación de que esto es la travesía del desierto. Eso les digo. Bueno, preguntar a los que estáis asistiendo si queréis realizar alguna pregunta y en este momento, y si no, damos por concluido nuestro encuentro con Estela. Hay alguien en el chat que ha escrito algo, creo. Sí, Alicia Barranco Mira, si dice dejo de sí. compartir, tengo así más grande. Alicia, ¿dónde está? Hola Estela, ¿qué Hola, Aquí tal? ¿qué está. tal? ¿Qué tal? Bueno, muchísimas gracias por la charla, ha estado súper interesante y enhorabuena Gracias, por tu trabajo, es maravilloso. gracias. Quería hacerte una pregunta. Bueno, la verdad que ha sido muy interesante también que Juan Carlos pudiese hacer esa pregunta de los jóvenes, ¿no? Que estamos empezando, pues qué consejos le daría y qué, ¿no? Yo me voy a meter un poco ahí, aunque ya estoy un poco talludita, pero bueno, me voy a meter ahí en ese Este grupo grupo. y quería hacerte una pregunta. ¿Qué recomendaciones o qué consejos me podrías dar a mí en mi caso o a todos los que ya llevemos un tiempo fotografiando y notamos que estamos un poco navegando sobre lo que conocemos, ¿no? Em, yo, por ejemplo, viendo tu trabajo, ¿no? Pensaba quizás es que es momento de dar un salto, de cambiar Mm. y plantearme hacer cosas que no sé, simplemente por ver qué va saliendo de ahí, ¿no? Pero claro, es un poco como ir sin timón, como a pálpito, no sé, sobre todo técnicamente, ¿no? Que yo creo que es como tener cierto vicio ya. Ya, pues mira, este problema lo tiene mucha gente cuando viene a mis clases, ¿no? Que es como nos quedamos en nuestra zona de confort y parece que nos salimos. Yo, en la guardilla esta que estoy ahora, que os he dicho al principio que no os he puesto fotos de esa época, pero estuve aquí 9, 10 años haciendo fotos de personas muy cercanas a mí. Y era un espacio donde yo no podía hacer fotos con ni una sola persona delante mirando. Imagínate, ¿eh? O sea, luego todas las cosas que hago, que a veces tengo 50 personas mirando y ya me da igual, ¿no? Entonces, si yo no hubiera salido de esta guardilla y seguiría haciendo fotos de mis amigos y venga, sería como todo lo que habéis visto de Fest, de Zocosis, los fotógrafos, no sé qué, no lo habría hecho. Entonces, ¿qué me hizo salir de aquella zona de confort, de esta zona de confort? Algo de lo que no hemos hablado, pero es mi primer proyecto. Yo tengo un hermano con una enfermedad neurodegenerativa, con una enfermedad de estas raras, y mi primer proyecto que yo hago sobre mi hermano, sobre un proceso hospitalario de mi hermano, ¿no? Yo en esta guardilla que estoy aquí, yo intentaba hablar aquí del dolor que me produce la enfermedad de mi hermano, no sé qué, no sé, cuando tampoco sabía narrar en fotografía muy bien. Y entonces consigo hacer ese proyecto sobre mi hermano y eso hace que yo salga de esta guardilla y no haga ya más fotos de ese rollo que yo hacía, de esos retratos que del dolor, que no sé qué, no sé cuántos. Y de ahí es cuando yo salgo de mi zona de confort totalmente porque yo tenía mi fondo negro, un flash y súper controlado, ¿no? Y yo no tenía ni idea de trabajar con luz natural y entonces de ahí salgo y voy a hacer y hago una pequeña serie en el pueblo de mi madre, en la calle donde había vivido mi madre de pequeña, entonces me meto a la casa de la gente que no conozco de nada, pero que viven en esa calle, entonces empiezo a fotografiar a gente en su espacio personal, en un entorno contextualizado que no tengo ni idea de controlar, porque hay de repente un montón de elementos que salen de la cabeza que no controlo y con luz natural que no tengo ni idea. Ujú, Hago una pequeña serie y me meto a retratar a los grandes maestros de la fotografía española. Tú imagínate, ¿no? O sea, era como, claro, yo no tenía ni idea de hacer esos retratos que ellos enseñan, no tenía ni idea de controlar los espacios, ¿no? Y salí totalmente de mi zona de confort, ¿sabes? Era como, pero otra de las cosas que me dijo mi profesor es como, date permiso para equivocarte, ¿sabes? O sea, disfruta del encuentro con esa persona. O sea, si sale bien, perfecto, y si no sale tan bien, no pasa nada. O sea, si vas a hacer un retrato a alguien y no sale tan bien, no pasa nada, ¿no? Se puede repetir, no pasa nada, ¿no? Entonces, date permiso para equivocarte y si sientes que estás estancada en un sitio y sobre todo si tú quieres salir de ese sitio, porque si dices, bueno, a mí me mola estar aquí y no quiero salir de aquí, pero es que yo quiero salir de aquí, no es sal de ahí y te vas a equivocar un montón de veces y habrá cosas que te cueste resolver técnicamente o emocionalmente, pero las irás resolviendo mejor o peor, ¿no? Pero sal de ahí y cambia radicalmente, ¿sabes? Porque al final te aburres. Al final, si no, la fotografía se convierte en algo aburridísimo. Si estamos ujú. siempre haciendo lo mismo, yo creo, ¿no? Claro, no te sorprendes a ti misma, ¿no? Por así decirlo. Claro. Yo necesito de vez en cuando salir.
Salir de mi zona de confort, sí. Y enfrentarme a retos y a cosas, y cuanto más historias te enfrentes, más recursos luego vas a tener también a la hora de, si te hacen un encargo, si tú siempre has estado haciendo, imagínate, yo qué sé, no sé si haces retrato, pero si siempre hago retratos, hago primer plano, y de repente te encargan hacer un cuerpo entero. Y dices, hostia, ¿cómo hago ahora el cuerpo entero? ¿No? Si no tengo ni idea de cómo poner las manos. Ujú. Entonces, como vamos a salir de nuestra zona de confort de vez en cuando. Vale, Yo te animo. vale. Pues muchas gracias. Pues llegamos al final de este encuentro con Estela de Castro, a la que le volvemos a agradecer su presencia, sus palabras y el tiempo que ha compartido con nosotros. Este diálogo nos ha permitido conocerla bastante mejor y acercarnos de manera más precisa a su obra y a su trayectoria. Asimismo, agradeceros a todos los participantes vuestra asistencia, tanto a los que lo habéis hecho inscribiéndose en la actividad, como a los que la habéis seguido a través de YouTube. A todos os emplazamos a un nuevo encuentro con otra destacada miembro de la comunidad fotográfica, concretamente con la fotógrafa Isabel Muñoz, previsto para el próximo día 18 de enero del próximo año, de 2024, y a través de esta misma plataforma. Muchas gracias, Estela, y nada, hasta otro próximo encuentro. Muchas gracias a vosotros y a vosotras por escuchar. Muy bien, Ha sido un placer. muy bien. Adiós a todos. Chao, chao.